Hola Pablo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Lonchi, ¿cómo estás? Con todas las luces de mi casa encendidas porque se puso negro, como para el automovilismo argentino, casi de oscuro. Tal cual, tal cual. Bueno, acá ya pasó la tormenta por Bellavista, tenemos sol, así que tuvimos un temporal, se puso negro, un temporal, mucha lluvia y ahora salió el sol. Esperemos que pase lo mismo en el automovilismo argentino, ¿no, Pablo? Sí, sí, que pase lo mismo para el automovilismo argentino y que alguna vez salga el sol también para nuestro querido país, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos 10 temas que hemos trabajado con Pablo. Él se quedó en el día de ayer hasta la 1 de la mañana. Me, Yo un me poquito hiciste antes, estudiar. pero Ahora, viste qué ahora lindo que... son, pero escúchame, ahora son con temario las charlas. Claro, hay días que son con temario. Y bueno, y vos sos alguien especialmente, un estudioso de todo esto. Pablo permanentemente, bueno, nos sorprende con lo que hace en, por ejemplo, All News, que después vamos a hablar de eso cuando hablemos de las 500 millas. Y si tiene sueños, porque estuvo hasta la 1 estudiando. Como lo dijo a tiempo. Te tocó de estudiante, profesor y ahora de vuelta de estudiante, ¿no, Pablo? Igual vos sabés que siempre si tengo algo como para disfrutar de rato libre, está vinculado a ponerme a buscar algunos videos viejos, Es así. a releer algún libro, a buscar cosas interesantes por internet que las encontrás y en mucha cantidad. Así Sí. que bueno, en definitiva es como que a veces disfruto más de todo eso que de la televisión o de Netflix O, como está de moda. o la actualidad, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros a Sí. veces como actividad. Pablo, arrancamos con los dos temas de actualidad y después te quería proponer que le dejemos a la gente que elija cuál de los otros 8 temas que tenemos, con cuál Ujú. arrancamos, ¿te parece? Dale, dale, lo que vos digas. Bueno, vamos juntos, vamos juntos. Bueno, hablamos de la actualidad. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin TC el domingo. Nos quedamos sin TC. Lo que pasa es que yo creo que en el ambiente en general nos habíamos entusiasmado porque la realidad es que se había dictado un calendario en función de alguna charla que había tenido lugar entre Hugo Mazacane y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hace 15, 20 días habrá sido Sí. esto, Lonchi. Pero después nunca hubo, esa es la verdad, una autorización oficial de parte de algún estamento del Estado como para que el automovilismo arranque. Por eso es que, obviamente, está muy bien, la ACTC siguió adelante con lo que tenía previsto, pero siempre esperando esa autorización que finalmente ayer le denegaron. Entonces, bueno, hubo que volver un poquito hacia atrás o por lo menos dejar todo en stand-by. Y por un lado, lo que uno ve es el reflejo de lo que es nuestro automovilismo, ¿no? Por un lado, el presidente de la CTC yendo a hablar con Ginés González García. Por otro lado, en las categorías del automóvil argentino, con Diego Santilli en el autódromo haciendo la semana pasada una presentación casi con una escenografía armada de lo que se podía llegar a hacer. En lugar de ir todos juntos a un lado y al otro, porque tampoco en el autódromo hubo autos de turismo de carretera de ninguna categoría de la CTC. Es decir, cada uno por su lado. Y así nos va, ¿no? Exacto, exacto. Un automovilismo que ya esto es charla corriente desde hace tiempo entre nosotros, ha ido perdiendo fuerza. Esto es evidente. No es aquel automovilismo de hace tantísimos años atrás, en donde yo digo, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, sabía quién había ganado el domingo, qué categoría corría. Hoy me parece que estamos nosotros en una burbuja muy, muy chiquitita de los que hacemos el automovilismo y estamos en nuestro ambiente. Pero para el grueso de la gente, me da la sensación que somos algo muy pequeño, lamentablemente, ¿no? Sí, y que cada uno tiene su quinta y cuida lo suyo, no quiere que nadie le pise la quinta, porque enseguida se ofenden o no responden el teléfono, como es el caso de algunos presidentes de la categoría. Sabemos de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Y bueno, y lamentablemente este es el reflejo. En esta crisis se ve cuál es nuestra realidad como automovilismo, ¿no? Sí, igual, a ver, es una lástima también porque del otro lado, que es de donde tienen la pelota para tomar las decisiones, no te tiran un solo centro, ¿viste? No, O sea, no. cuando en el mundo todo ha arrancado, cuando en Brasil, que está en cuanto a casos y a una situación de COVID-19 muy superior a la nuestra, las carreras con estrictos protocolos, porque esto lo contaba en detalle el otro día en Mesa de Campeones Matías Rossi, se llevan adelante y a ellos los controlan,
permanentemente dentro del autódromo. Yo creo que aquí esto se podría hacer, pero si vos ves que tampoco le dejan abrir un negocio a determinado rubro, que bueno, sin Restaurantes, ir más, café. claro, la lista es interminable del perjuicio comercial en muchos casos y deportivo en el caso nuestro y de otras disciplinas que también se combinan con lo comercial o con lo económico, porque no hay que perder de vista que muchísimas miles de personas viven de esta actividad y de tantas otras. Ahí Jorge Luis dice, como dice Caíto, larguen, que empiecen las carreras. Y le mandamos un abrazo a Sí. Franquito Croseri, que también lo tenemos allí. Pablo, el lunes tuviste que hacerte, no un hisopado, porque esto también estaban ahí preguntando, no fue un hisopado. ¿Qué fue el control que hiciste vos cuando fuiste a La Plata con Claudito Nanetti y con Mariano Riviere con unos pantalones realmente del cual se habló mucho? Es un control serológico, ¿sí? Es un control que es un pinchacito en un dedo, que es un examen de sanguíneo, de sangre que te hacen, Lonchi, Ajá. que es cierto que puede tener un margen de error, pero bueno, que te da un panorama claro y por eso, ante algunos casos que hubo dudosos, como una segunda instancia se mandaron a hisopar. Pero fue un porcentaje bajito, de casi 300 personas, 7, o sea, números muy parecidos a lo que pasa en la sociedad, y de hecho que vos fijate que esas 7 personas eran asintomáticas, porque fueron ahí sin haber tenido nunca ningún tipo de síntomas, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos de nosotros en la sociedad quizás nos podemos enfermar o nos hemos enfermado y no nos hemos enterado? Tal es así que hubo 3 personas que ya habían atravesado el coronavirus y se habían recuperado, por lo que supimos de este muestreo que se hizo el lunes en el Roberto Mouras de La Plata, que estaban bien y por el análisis, seguramente por los datos sanguíneos, se dieron cuenta que habían tenido COVID. Ah, se enteraron por el estudio que le Claro, hicieron. les comentaron y los mandaron a que, bueno, se hagan un seguimiento a partir de ahora, pero como que ya estaban evidentemente curados y vos fijate que habían atravesado eso sin darse cuenta. La información que tenemos, Pablo, es que sí, hay contactos entre el presidente de la CTC con el ministro de Salud de la provincia, que estaría la autorización a nivel nación. Tal vez la posibilidad sea Buenos Aires, que está mucho más abierto la ciudad de Buenos Aires a recibir automovilismo. Las provincias están todas cerradas, casi ninguna quiere que vaya todo este movimiento de gente. ¿Algo más tenés, Pablo, para poder contar? No, yo lo que me parece que tiene que ser una decisión que tiene que partir desde arriba, ¿sí? Desde Nación. No puede ser que cada provincia, es cierto que cada uno tiene una realidad diferente, pero en esto de poder trasladarte, de tantas cosas en donde el país está integrado, es muy difícil. Si en un municipio no podés entrar, en otro sí, de una provincia a otra podés pasar, en otra no. El otro día escuché que a un chofer de un camión te ponen, vos entras a una provincia determinada, te ponen una faja, no podés ni bajarte para ir a orinar, Lonchi. Sí. Me parece que estamos por ahí a veces a un extremo ya rayando con lo ridículo, ¿no? Sí. Porque ya a esta altura todos sabemos cuál es la responsabilidad, de qué manera curarnos, medianamente todos tenemos un conocimiento, hemos aprendido de lo que es el virus, y me parece que hay a veces ante algunas cosas demasiados prejuicios, por no llamar demasiados caprichos, ¿no? Yo creo que de a poco, porque con el virus hay que convivir, o sea, si no vamos a esperar hasta que haya cuántos casos, ¿cuál es el límite? A ver, que me digan cuál es, 10.000, 1.000, 0, vamos a seguir rodeados de casos, no es que además, si dentro de algunos meses está la vacuna, los casos van a desaparecer. Y el mundo se ha ido poniendo en movimiento, con todas las precauciones necesarias. Bueno, ayer en la medida que le volteaban la carrera al turismo carretera, habilitaban los partidos de Copa Libertadores, con equipos que vienen de otros países y no hacen cuarentena al llegar. Sí, o sea, sí, con protocolos y con organización y responsabilidad hay muchas cosas que se pueden llevar adelante. Bueno, ojalá en las próximas horas tengamos novedades, a ver si podemos arrancar empezar el 6 de septiembre. Ojalá se pudiera, después veremos cómo ordenamos los calendarios.
pero Yo perdóname, lo que sé por estas horas, que el panorama del AMBA, ¿sí? Lo que agrupa a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, es complicado. Yo no sé si el 6 de septiembre en La Plata va a ser posible, lamentablemente. Y en Buenos Aires tengo entendido que si bien habilitaron las pruebas de pocos autos y cada X cantidad de días en el autódromo, lo que también se había hablado que las carreras esperemos hasta el 15 de septiembre y después vemos. Por eso entonces, es que entonces no va a pasar el año. por eso es que el Top Race, viste que ya salió a anunciar que la del 6 no la hace, que tenía previsto correr en Buenos Aires. Sí, también con la complicación de que los equipos del interior tienen que venir y tienen que pasar estas fronteras que se han hecho ahora. Ese es todo un tema. Ese es todo un tema. O vos decís, bueno, traslado todo a un autódromo, a una provincia donde no hay mayores inconvenientes. Pero en esa provincia resulta que no te dejan entrar. O en el trayecto no podés atravesar determinados controles. Por eso digo que hasta que no haya una línea determinada de nación y que cada provincia, jurisdicción, municipio actúe por su cuenta, es un lío poder moverse. Es un lío. Bueno, ya estamos 2 entre los países más contagiados con lo que se ha testeado. Nada puede fallar, así que bueno, vamos en buen camino. Cambiamos de tema, Pablo. El otro tema de actualidad. Te felicito por el trabajo, por lo que presentaste ayer en Campeones News. La verdad que fue impresionante el material y descubrir tantas cosas. Esta semana se corrieron las 500 millas de Indianápolis, la segunda victoria de Takuma Sato, la segunda victoria de un asiático, porque Takuma abrió el fuego, había pilotos de todos los continentes, salvo africanos, que han ganado, y bueno, Takuma abrió hace 3 años el fuego con la victoria y volvió a ganar. Pero lo que presentaste ayer en Campeones News con All News, bueno, contalo vos, que fue las 500 millas del año 1966, impresionante, me quedé impactado y te felicito por lo que hiciste, Pablo. Bueno, muchas gracias. Contá a la gente de qué se trató. Porque a propósito de esta edición de las 500 millas, viste, vos empezás a leer, una cosa te va llevando a otra, y yo sabía que en esa edición del 66 había corrido Clark, que venía de ganar el año anterior, que había ganado Graham Hill, pero no recordaba o sinceramente desconocía, no tenía presente lo de Jackie Stewart. Y dije, pucha, 3 enormes figuras de la Fórmula 1 de esos años 60. Lo más importante, faltó nada más que Jack Brabham, pero de los 4 importantes de la década, estaban ellos 3 corriendo la edición del 66. Exacto. Vos fijate que eso yo, medianamente, son 104 ediciones que se han corrido de las 500 millas, pero repasando un poquito a todas, no encontré similitud. No encontré similitud de 3 colosos, 3 monstruos de ese nivel de la Fórmula 1 que hayan ido especialmente a correr las 500 millas de Indianápolis. Y agregale, Lonchi, que quedó afuera enseguida por ese accidente en la largada, a Dan Gurney. Claro. Que Dan Gurney también corría y rivalizaba con ellos en la Fórmula 1. Y lo más loco de todo esto es que los 3 puntearon y los 3 pelearon por la victoria, junto a Lloyd Ruby, que fue quien más vueltas lideró, y en algún momento no llegó a liderar, pero venía ahí mezclado a Lancer, que se terminó pegando, pero se robaron el espectáculo 3 pilotos de Fórmula 1 extranjeros, claro, británicos. Sí, las 3 figuras, digamos, de la Fórmula 1 de esos momentos, que salvo Jack Brabham, reiteramos, y si a esto le agregamos que también corrió Mario Andretti y punteó las primeras vueltas, se da un caso único, Pablo. 4 campeones del mundo de la Fórmula 1 que puntearon una misma edición de las 500 millas, ¿no? Creo que no lo podría afirmar 100%, pero entiendo que debe ser así. Seguro, porque digamos, ya de por sí es insólito que haya corrido 4 campeones del mundo de Fórmula 1 en una sola edición. Pero encima los 4 puntearon la carrera, porque comenzó Andretti punteando la carrera, después lo que contabas fue Clark, la lucha entre Clark, Hill y Stewart, que Stewart, y lo de Hill parece la historia de su vida, ¿no? Hill vino de atrás, manoteó la punta al final. Claro, siempre ganando cuando se queda un escocés, digamos, ¿no? Porque hasta la vuelta 190 venía ganando Jackie Stewart, que estaba debutando, claro, Pablo. Exacto. Clark era la tercera participación de Jim Clark. La anterior la había ganado.
Para Hill y para Stewart. En el 64 venía ganando y abandonó. En el 65 ganó, sí. Y en el 66 venía ganando Jackie Stewart, lo que vos decías, en la vuelta 190, a 10 vueltas del final. En el 65 los pasó por arriba, Clark. Lideró 190 de las 200 vueltas. Fue el primer triunfo de un auto con motor trasero ahí en Indy. Y no, te decía que para Hill y para Stewart era debut absoluto y fueron compañeros de equipo, en un equipo muy, muy bueno. Ellos corrieron con Lola Ford y Colin Chapman estaba con el equipo Lotus, que ahí estaba obviamente su gran figura que era Jim Clark. Y al principio lideró Andretti, que había hecho la pole, pero se quedó rápidamente, apenas duró 16 vueltas por problemas en el motor. Y en ese momento, 3/4 partes casi de la carrera, quedó casi en un mano a mano entre Lloyd Ruby y Jim Clark. Ruby termina rompiendo el motor también. Clark hace 2 trompos, que ayer se pudieron ver. Sí, están en las imágenes. Los chicos hoy subieron el informecito ese al canal de YouTube. Es muy, muy loco porque 2 trompazos y sin pegarle ninguna de las 2 veces a nada. Eso, bueno, lo hace hacer alguna parada más, pierde un poco de tiempo, y ahí se entremezcla en la pelea Stewart. Y Stewart lidera casi 40 vueltas, hasta que también tiene inconvenientes mecánicos, y ahí agarra la punta Hill. A 10 vueltas del final. Como decís vos, a 10 vueltas del final. Claro, Stewart pudo haber ganado tranquilamente la carrera, lideró 40 giros y hasta faltando solamente 10. Bárbaro, que era el más jovencito, creo, de los claro, Stewart era muy jovencito en esos momentos. Sí, sí. Y porque estamos hablando del 66, recién empezaba la Fórmula 1. Y Pablo, una cosa también que me impresionó, la largada, en la misma recta, antes de llegar a la curva 1, el accidente múltiple que hizo que se relanzara con solamente 22 de los 33 autos. Viste, fue terrible, terrible. Quedaron 16 autos involucrados y de esos 16, 11 no pudieron partir. Y entre ellos lo que te decía hace un ratito, Dan Gurney, que era una gran figura en los Estados Unidos, en todas las categorías más populares allí del país del norte, y ya rayando también a gran nivel en la Fórmula 1. Le saludamos a Juancito Rolle y Jorge dice, no traicionó su estilo Clark ni siquiera en Indianápolis. Pablo, ¿y qué pasó en la largada? ¿Quién fue Foyt, Anthony Joseph Foyt o Al Unser, que salió corriendo por miedo al fuego, que era algo que pasaba habitualmente en esa época? ¿Y qué fue lo que pasó, Pablo? Saltó al alambrado del público. Vos si ves las imágenes, ves pedazos de autos y ruedas sueltas picando por la pista, cayendo a la tribuna, que la verdad no encontré datos si hubo algún herido o no en la tribuna, desconozco. En la pista no pasó nada. Increíblemente, no salió nadie lastimado, un milagro. Y Foyt, que fue el único que tuvo una lesión en su muñeca, fue por la desesperación de trepar el alambrado, porque se ve que quedó de tal forma, rodeado por autos, que en lugar de correr hacia el centro de la pista, empezó a trepar el alambrado y saltó hacia el sector del público y se lastimó una muñeca. Fue el único herido, herido y leve, y que no tuvo que ver en sí con el accidente. Ahora, fíjate vos qué nivel. Estamos hablando de Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart, Dan Gurney, Mario Andretti, Anthony Joseph Foyt, Al Unser, 7 de los 33. Bobby Unser estaba. Bobby Unser también estaba. Vos fíjate el nivel de lo que eran esas 500 millas, obviamente la multitud que se ve en el comienzo de las imágenes, y con un final también insólito, porque termina la carrera y se equivocan de ganador, ¿no es cierto? Se lo ve a Colin Chapman en las imágenes festejando y tirando la gorra. Sí, en realidad cuando se terminó la carrera como que la organización tenía claro que había ganado Graham Hill, pero hasta unas vueltas antes lo que estaba mal era el cartel electrónico. Entonces el cartel electrónico en un momento lo cambian, porque el líder era Hill, pero en realidad nunca Hill en ese momento lo había pasado a Clark. Entonces, es más, hubo reclamos y vos sabés que pasaron varias horas porque revisaron todo para confirmar esto, porque muchos decían que no habían visto en qué momento Hill lo había superado a Clark. Y por allí algunos también mencionaban que en realidad lo había pasado y muchos se confundieron con el auto de Al Unser, que venía en ese lote de punta, que estaba pintado de rojo igual que el de Clark, pero tenía el 18, el del escocés tenía el 19, bueno.
no estaban los medios de hoy en día para el contralor de una carrera. Pero de hecho, después que revisaron todo y le explicaron a Colin Chapman, no hubo un reclamo formal, como que ahí quedó la cosa, pero sí es cierto que hubo un momento de confusión. Y salió segundo Clark a 41 segundos, es decir, que terminaron casi juntos, porque el tiempo de vuelta en esa época sería más o menos 40 segundos, 45. Ahí pregunta Leonardo si corrió Bruce McLaren esa carrera. No, no la corrió esa carrera, no. No. Bueno, y para terminar el tema de esta carrera, y te felicito nuevamente, y los que lo quieran ver están en la web de Campeones, el beso que le metió Graham Hill a la reina. Pero no, pará, era la esposa, ¿cómo la reina? No, es la reina, mirá que es la reina, fíjate que es la reina. Se ven las imágenes. La reina de Indianápolis. Claro, la reina de ese año. Vas a ver que la llevan vestida con un vestido a cuadros, con la coronita, y el beso que le metió Graham Hill, yo te digo, hoy salen los diarios. Pero escuchame, ¿estaba separado en ese momento o se separó después de eso? No sé, o no llegaba la información a Inglaterra, ¿viste? Pero, bueno, pero por ahí no llegaba en vivo, pero en algún momento la imagen llegaba. Un Playboy con una pinta impresionante. Esa imagen de Pierno Doyuna que tenía Graham Hill, y que bueno, fue realmente el único que consiguió la triple corona, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Entre tantísimos pilotos que han ganado 2 de las 3 carreras, ¿sí?, que integran esta triple corona, y a uno u otro le falta una o otra, pero sí, nadie pudo lograr lo que hizo Graham Hill, que cuando ganó esa edición de Indianápolis ya tenía 3 victorias en Mónaco. Qué bar. Y ganó en el 72 las 24 horas de Le Mans, en 1972. ¿Con un Matra? Creo que con un Matra descubierto, estoy casi seguro. Sí, me parece que sí, sí, exacto. Y seguramente... Pero vos fijate que tenía ya 3 triunfos en Mónaco, las 500 millas, y bueno, 6 años después gana Le Mans. Y seguramente con la victoria que había conseguido Jim Clark el año anterior con el motor trasero, la primera victoria, generó toda una revolución que los equipos ingleses, como decíamos Lola también, bueno, hicieron una apuesta fuerte para meterse dentro de lo que era el mundo de la Indy, ¿no? Sí, no sé si en esa edición del 66 quedaban algunos, y así eran muy poquitos con motor delantero. Ya me parece que para el año siguiente ya fueron todos de motor trasero. Bueno, así cerramos entonces lo que es las Indy 500 del año 66. Pueden ver ese material en la web con 4 campeones del mundo de Fórmula 1 que puntearon la carrera. Bueno, le damos de elegir a la gente, el que escriba más rápido es el tema que vamos a abordar con Pablo. A ver, tenemos trompas extrañas y originales en el TC. La vuelta. Pero escuchá, si no, redondeamos las Indy con lo de Takuma. Bueno, dale, vamos. ¿Qué pasó con Takuma? A ver. ¿Qué pasó? Takuma es un caso muy loco, Lonchi, porque... Ahí escribe Iñaki, gracias, Iñaki. Matra Cinca, MS, a ver... Con la Rus o Pescaroló, ¿con quién ganó? O la Rus o Pescaroló. Con la Rus, creo que ganó, MS 670. Sí. Sí. ¿Qué decía Pablo de Takuma? Que lo de Takuma es muy loco en su feeling, su idilio con Indianápolis, porque esta es la 11ª temporada en la Indy, ganó solo 6 carreras. Y el 33% las 500 millas, ganó 2. Ganó la que vale. Claro, y vos fijate que corrió 7 temporadas completas en la Fórmula. Gracias, Iñaki, con Pescaroló, ahí se metió en Wikipedia. Gracias, con Pescaroló. Gracias, Iña. No, que te decía, corrió 7 temporadas completas en la Fórmula 1 Takuma. Lo mejor que tiene es un tercer puesto, tiene un solo podio, y ¿sabés dónde fue? ¿En dónde fue? En Indianápolis. En Indianápolis. Se ve que es la tierra de él. Bueno, en Indianápolis en 2004. Hablan de una energía en determinados lugares, Pablo. Decían de Froilán que tenía una energía especial con Inglaterra, que era donde le iba siempre bien, ¿no? Pero bueno, evidentemente a Takuma se siente como en su casa ahí. Sí, y hasta pareciera que se siente como más cómodo ahora de más grande que en la propia Fórmula 1, donde, a ver, tenía muchos seguidores por su espíritu, pero la verdad que pasó absolutamente desapercibido en cuanto a resultados. No fue un piloto ni de mitad de pelotón en cuanto a los resultados que obtenía. Y en el año 2004, cuando él hace el podio, el equipo Bar, ¿te acordás? Era un buen equipo, salió segundo en la Copa de Constructores. Y Jenson Button tercero en el campeonato, que era su compañero.
Ujú. Y él hizo ese solo podio en Indianápolis. Qué Y después, aparte de los dos triunfos, vos recordás, el año pasado fue, que estaba una vuelta atrás y recuperó la vuelta y terminó tercero. Sí, 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 no, 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 se Fue, siente. y después hubo otra edición, antes de su primera victoria, creo que fue 2012, me parece, que se jugó a pasarlo a Darío Franchitti en la última vuelta y se pegó, pero que también Sí, venía peleando o sea, tenés razón, venía peleó peleando. cuatro, ganó dos y peleó 4 o 5. Sí, sí. Y la contracara de Scott Dixon, que perdió la carrera, que la historia, en el historial está cuarto o quinto en cantidad de vueltas punteadas dentro de las 500 millas y ganó una sola edición. Una carrera Claro. que, bueno, eso de que Takuma en el ataque que hizo, después apareció el accidente que, bueno, que vimos y en definitiva termina ganando Takuma. ¿Algo más para las No, 500 no, millas? no, no attack, no chance. Esa es la frase de Takuma. ¿Ah, sí? Si no No, no, atacás, no hay chances. no hay chance. Qué Viste bárbaro. que él tiene esa fama de ir siempre al frente, Sí, lo que le ha costado muchos accidentes, y esa es su frase de cabecera, y dice que por eso él, eh, recordando esa victoria que atacó muy al final a Franchitti y se terminó pegando, bueno, la experiencia te da muchas cosas, ¿no? Y ahora, cuando tiene la posibilidad, decide atacar un poquitito antes. Se hizo de la punta faltando 15 vueltas. claro, claro, claro. Y se Ya bajó del voy. auto y viste que se puso, o sea, viste con un solo pie levantado, tipo Karate Kid. Hizo, no, no, una cosa impresionante el estado físico. Se bajó y en el podio, ahí en la zona de festejo, se paró arriba del auto, tipo Karate Kid, cuando se bajó. Realmente muy querido por la gente, Takuma, y Sí. bueno, Vos lo conocés. muy Es muy, muy agradable. chiquitito, mide menos de un Impresionante. metro setenta. Bueno, le saqué una foto con el pincho castellano y era impresionante. No, 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 la foto de que la publiqué en el Instagram, era impresionante verlo lo chiquitito al lado del pincho, ¿no? Claro. Súper agradable, muy querido. Bueno, la verdad que ya se ha metido en el corazón de la gente y ya empieza a hacer su historia, ¿no? Porque atención que si llega a invocar una victoria más, ya queda ahí a tiro de los grandes referentes, de los 4 que han ganado como máximo dentro de las 500 millas, ¿no? Tiene Vos que hablás 43 años. eso te iba a decir, porque vos destacabas el estado físico, tiene 43, es el sexto ganador más longevo en la historia de las 500 millas. Uh-huh, uh-huh. No es ningún nene. No, no, no. También Pero que los japoneses tienen un estado como que viven más años, ¿no? Así eh, que tiene para unos años más, por lo menos lo demostró este fin de semana ganando las 500 millas, ¿no? y Eh, le dio el triunfo al equipo Reijal, que metió el 1-3 sí, con sí, el hijo de Bobby, ¿no? sí, sí. Ahí preguntaban de Alonso. Bueno, vamos para completar. La verdad que lo dijo Ricardo Junco, los que quieran verlo está en el Instagram, en la charla del diario del lunes. Ricardo habló de lo que fue los Aeroscream, que Sí. generan bolsos de vacío y que por eso hubo tantos accidentes. Y también de Alonso, que bueno, que es un poco responsable de haber tomado la decisión de ir al tercer auto, que está demostrado que el tercer auto no funciona. Y le está pasando también a Helio Castroneves, que va a correr solamente esa carrera en el equipo Penske y bueno, buscando esa cuarta victoria. Y bueno, evidentemente no anda el tercer auto para lo que es la exigencia de unas 500 millas, ¿no? Sí, y una carrera que evidentemente cada vez debe ser más competitiva y más difícil, Lonchi, ¿no? Para los que no tienen el training o el feeling Claro. con el equipo, con el auto. No es como antes que ibas y solo corrías las 500 millas Sí, podías acomodarte. Vos fijate lo claro. que le costó, bien lo mencionabas a Castroneves, a Alonso, o sea, grandes pilotos que si vos mirás, hasta estuvieron muy por debajo de sus propios compañeros de equipo. Tal cual, tal cual, tal cual. Mm. No es como en otras épocas, que venís y corres y sos protagonista. Y le ha pasado a Danica cuando fue también. Bueno, a todos, también a Tony Kanaan. Es decir, esto está demostrando que los que están como referentes durante todo el año, en definitiva, terminan siendo los grandes candidatos. Bueno, a ver, Y con el agregado, perdoname, y sí, la última, para la adaptación esa del Aeroscream, sí, que debe haber cambiado muchísimo el comportamiento del auto. Lo escuchaba sí. Juncos contigo, porque son como 25, 28 kilos, 60 kilos, que 60 kilos, Pablo. 60, bueno, están en el centro 60. del auto, te cambia el centro de gravedad en las curvas, cambia el comportamiento absolutamente cuando venís en la succión de otro. O sea, por eso te digo que los que fueron solo a correr las 500 millas
tenían también un ingrediente más de desventaja que los que corrieron anteriormente en óvalo esta temporada. Sí, lo que permitió mayor cantidad de succión y sorpaso, porque eso era una falencia que había hace 2 años. Y también lo que decía Ricardo es que al cargar esos 60 kilos hubo que aumentar la potencia de los motores. Y al aumentar la potencia, Honda le marcó una diferencia a Chevrolet que ha quedado postergado. No llega a la potencia que tienen los Honda, que reiteramos, han tenido que aumentarse para poder compensar los 60 kilos del Aeroscreen, ¿no? Sí, que jugó a favor, como vos decís, en la succión para las superaciones, pero que también te provoca más descarga en los curbones, ¿no? Y fíjate la cantidad de accidentes que se vieron en el pelotón en la carrera. Sí, que no pasaba, porque últimamente los accidentes eran de cola, se iban, Sí, eran sobrevirantes, y ahora fueron ¿viste? accidentes subvirantes, se iban de frente, ¿no? Que son más peligrosos también. Exacto, exacto. Tranquilamente puede haber sido por eso. Creo que el Ricardo te lo comentaba el otro día. Sí, sí, Serán cosas que estarán analizando los equipos y la propia categoría. sí, y hay pocas experiencias en óvalo también, porque ha sido tan corto el año con el tema Claro, de la sí. pandemia que también... Y en óvalos de esta velocidad. Claro, claro, claro. Bueno, Pablo, a ver, le damos para elegir a la gente, a ver, Dale. tenemos 8 temas que estuvo trabajando Pablo, estuvo estudiando hasta la 1. Elijan a ver el que escriba más rápido, vamos primero con ese. Trompas extrañas y originales dentro del TC. La Vuelta de Hugues, Eusebio Marcilla, el Gran Premio de Argentina de 1955, Oliver Panís, el Lotus 98T, ahí lo ponemos a tu hermano, Pablo, para hablar del Lotus. El último campeonato de Schumacher en el 2004 y el regreso de Alonso a la Fórmula 1. A ver, si escriben rápido, si no elegimos nosotros. El Lotus 98 es la Sí, época de los supermotores, ¿te acordás? Para clasificar, que le daban sí, al que duraban 2 vueltas. sobrealimentado motor de 2 vueltas. Vos fijate qué ricos eran los equipos de Fórmula 1, ¿no? Volaba los motores. Bueno, ahí dice, ahí escribió, ¿quién fue el que lo escribió primero? A ver, pusieron la Vuelta de Hugos, Walter, la Vuelta de Hugues. A ver, te escucho. ¿O querés que arranque yo? No, la Vuelta de Uve fue una de las tantas vueltas clásicas en el turismo carretera. Esto te lo puede contar mucho mejor Caíto, tu papá, que Sí. las vivió. Nosotros, yo por lo menos, en esta es todo lo que he leído y me he informado nada más, porque la última se llevó a cabo en el año 72, que la Sí. ganó Nasif Stefano. Ujú. Un circuito que además fue mutando, porque al principio tenía casi 200 kilómetros, y ya las últimas vueltas de Uve fueron en un trazado de 142. Igual estamos hablando de un circuito muy largo que atravesaba varias localidades, ¿no? Se ¿Qué largaba ahí memoria tenés, cerca. No, está bien, se largaba cerca de Uves y tocaba las rutas provinciales 93, 94, la Nacional 8 y la Nacional 33, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pasaba por el corazón de un lugar de nuestro territorio absolutamente fierrero, todo un circuito en plena llanura, era una especie de triángulo muy, muy rápido. Las primeras ediciones y durante mucho tiempo era una combinación de tierra y asfalto. Eran casi 2/3 partes de tierra y una tercera parte de asfalto. Y después sobre el final ya era todo asfalto, la que ganó Nasif. Ahí dice En Claudio, algún momento en el circuito de mayor promedio, el promedio de la vuelta eran casi 220 kilómetros, para que te des una idea. Ahí dice Claudio, yo estuve en una de las vueltas de Hugues, en una se quedó un foro oficial por culpa de un diario. A ver, yo tengo algunas cositas que anoté acá, Pablo. Fueron 13 ediciones. Hugues está, como decías vos, en lugar estratégico. Ahí, cuando uno cruza del límite de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe, ahí el primer pueblo es Hugues. O sea que te imaginás, Pergamino, Arrecifes, bueno, todo, vamos a decir San Antonio Areco, si no Negro Bojo se enoja. Bueno, y para todo lo que sea alrededor, Venado Tuerto, era una zona estratégica por lo cercano de muchos lugares, ¿no? Hugues sí, tiene... y además atravesando un montón de localidades la propia carrera. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, y Hugues tiene 5.000 habitantes, y hay que pensar que con 5.000 habitantes organizaban la carrera, ¿no? ¿Sabés quién nació en Hugues? No. Actual jugador de fútbol de River, ahora se fue a Newell's,
Nacho Escoco, Ah, fierrero, Nacho es de Uves, mirá. Sí, sí, Nacho sí, de sí. Hugues. Así que algún día habría que preguntarle y que nos cuente, a ver si tiene algún recuerdo por parte del padre. Obviamente él no, pero bueno, algún recuerdo de alguna de la familia. Vos lo decías, Pablo, al principio en los 60 corrían las cupecitas. El primer Sí. circuito era de 164 kilómetros. Era pavimento la ruta 8 y después el resto tierra. Corrían casi 500 El primer, kilómetros de carrera. Perdóname, la primera carrera fue antes de inclusive de los 60, fue en el año 57, que la ganó Juan 57. Galvez. La ganó Juan Correcto. Galvez. Tenés 57 razón. la primera, 72 la última. En el 57 fue la primera, la ganó Juan Sí. Gálvez. En lo que se veían las imágenes, unas multitudes, una columna humana, inclusive en la llegada. Eso es lo que impresionaba mucho, la gente a los costados de la ruta y después terminaron ya corriendo con los actuales autos de TC, con las cupecitas y liebre. Muchas imágenes de frío, se ve que se corría en el mes de julio, que era la época donde habitualmente se corría. Yo tengo la primera edición, como decía vos, la ganó Juan Gálvez. Mm, La segunda también la ganó Juan. La tercera en el 58 la ganó Oscar. Después, sí. en el 80, la siguiente, la cuarta edición, corrieron 83 autos, promedio de 156 kilómetros por hora, y se repartieron en premios 618.000 pesos de la época. Nunca vamos a ver cuánto era, pero como decía Carlitos Pairetti, con una carrera que ganabas te comprabas un auto igual al que corrías, ¿no es cierto? Para poder ubicarnos. La quinta edición fue con mucho barro y ganó Risati, Jesús Risati. Jesús Después, Ricardo, sí. Jesús Ricardo Risati. La sexta edición ganó Marcosiani a 184 kilómetros de promedio. La séptima, Carlos Loeffel. La octava, Juan Manuel Bordeu. La novena la ganó Carlitos Esa, Pairetti. perdóname, Sí. Lonchi, la de Bordeaux fue el primer triunfo de la Coloradita. Ah, mirá vos. Fue, Ajá. fue el primer triunfo, año en el que después sale campeón Bordeaux. Claro, Y claro. me parece que ahí en el medio ganó alguna Emiliosi también. Los hermanos Emiliosi ganaron alguna vez ahí. Vos sabés que no, Y no después, los tengo, no, no los y tengo a los Emiliosi. después te cuento algo más de los Emiliosi. Dale, dale, Bueno, seguí porque contámelo ahora, contámelo ahora. Contámelo ahora, dale, No, que dale. ahí en la vuelta de Hugues, esa del 66, que gana, creo que es la misma que gana Bordeaux, que te decía, fue la última carrera de la Galera. Ajá. Después cambian de auto los Pero Emiliosi. la galera se despide ahí en la vuelta de Hugues. La Galera se despide en esa vuelta de Hugues del 66. La Ajá. Galera había ido sufriendo transformaciones varias desde que Sí. ellos la pusieron a correr. De hecho, corrieron con ese mismo auto reformado con 3 motores diferentes. Bueno, pero de ese auto emblemático de la Galera, la última fue en Hugues ahí en el 66. Y salieron segundos detrás de Bordeaux. Félix Abdala, ahí en Lobo, le mandamos un abrazo grande, dice Loeffel, un capo y rapidísimo. Recordamos que a Carlos Loeffel le faltaba una pierna, y que Claro. inclusive muchas veces no lo dejaban largar las carreras. Bueno, ganó la Félix, séptima. Sí, Félix Abdala es Ricky, para los que lo conocen. sí, Es está bien. uno de los hermanos de Cachencho. De Cachencho. Y después en la Claro. novena edición ganó Carlitos Pairetti con el trueno naranja con una particularidad. Corrió enyesado. Le voy a preguntar al Mato por qué, a ver, se había quebrado. Corrió enyesado y ganó la Ah, carrera, Carlitos. pero fue con el trueno, me parece que con el Barracuda, creo que fue. ¿Sí? Seguro que sí, me A ver si parece. alguno sabe, a ver, o Tim, a ver, preguntarle acá, si está Tim en línea, a ver si alguno se acuerda. Creo que Núñez ganó con el Barracuda, creo. Y después, o sea, enyesado fue. Después ganó Mirá, el negro Faraoni, el papá, José Manuel Faraoni, en el sí. 69 con la liebre Torino a 216 kilómetros de promedio. Dicen que fue una fiesta fenomenal San Nicolás cuando llegó el negro Faraoni ese día, después Mirá de la vos. victoria en la Vuelta de Hugues. Año 69. Después ganó el buchón César Horacio Malnati en el 70 con el Torino. Ahí dice Tim, con el Barracuda, tenés razón, Tim. Y preguntale a Carlitos por qué se había quebrado, que nos cuente. A ver, después decíamos Malnati con el Torino. En la edición número 12 había mucho barro y volvió a ganar Carlitos Pairetti con el Ford Falcon. Y en la última edición, Asif Estefano con el Ford Falcon. 13 Estefano, sí. ediciones. Sí, un clásico era. Bueno, había muchas carreras, Lonchi, que terminaban siendo un clásico y que tenían
15, 20 ediciones y que medianamente siempre en los calendarios ocupaban la misma fecha. Además estamos hablando, por ejemplo, en los años 60, de calendarios de 22, 24 carreras, 28 carreras, más uno o dos grandes premios. Se corría permanentemente. Y la organizaba el Hugues Fútbol Club, ¿eh? El club de fútbol de Hugues eran los encargados de organizar la carrera. Y bueno, la verdad que esto demuestra lo que era el automovilismo en esa época y la cantidad de gente que se movilizaba detrás de cada uno de estos eventos, ¿no? En la vuelta de Hugues, muchos te van a decir, los más veteranos que puedan haber concurrido, que probablemente se hayan apostado en la curva de Chapuy, que era muy famosa. Ajá, que era la más difícil. Sí. No sé si era la más difícil, pero era una curva donde se pasaban de largo todos. Se ve que venían de una parte rápida y era complicada. Aparte de las De tres hecho, vueltas, cuatro siempre vueltas. cuando pasamos por ahí, muchas veces a alguna carrera que tantas veces hemos pasado, siempre alguno comenta, los más grandes, el Negro Bosco, por ejemplo, le podemos preguntar a Daniel, esta es la curva de Chapuy. Ah, está bien, el negro debe saber. Ahora, qué increíble porque estamos hablando de promedios altísimos y bueno, y lo que significaba ganar una de estas vueltas que llegó un momento que tenían tanto renombre que todos querían ganarlas, ¿no es cierto? Así que bueno, el recuerdo. Dejamos atrás la vuelta de Hugues, a ver, a la gente para que elija, a ver, los temas que tratamos con Pablo, trompas extrañas y originales del TC. Eusebio Bueno, Marcilla. en esa época que estábamos hablando, había montones cuando fue la transformación de las cupecitas a los autos compactos. Lo que decíamos, arrancaron con las cupecitas, pasaron por todo lo que eran los vehículos reformados y terminaron con los autos actuales. Después decíamos, Eusebio Marcilla, el Gran Premio de Argentina de 1955 de Fórmula 1, Oliver Panis, el Lotus 98T, el último campeonato de Yumi y el regreso de Alonso. A ver, si escribe alguno para elegir, si no elegimos nosotros. A ver, hablaban de la bajada de Tandil. Bueno, si no deciden, ayer con las trompas ayer, sí. le mando un mensaje a Rodolfo, mi hermano, sí. porque es muy fana, sobre todo de toda aquella época. Me llenó el celular de fotos con trompas extrañas, después te las voy a reenviar, Lonchi, de Turismo Carretera. Sí, y subías a tu Instagram, así las vemos, Pablo, todos también. Bueno, ahí eligieron, la mayoría eligió trompas. A ver, trompas extrañas y originales. ¿Qué nos podés contar de lo que te mandó tu hermano, Rodolfo? No, lo que es una lástima no poder ilustrarlas. Claro. Bueno, pero ¿prometés subirlas a tu cuenta, Pablo? Y bueno, dale. Mi hermano sube todo ese tipo de material. O Rodo Culela, ahí pueden ver las fotos y aparte la presentación de distintos autos, que es impresionante. A mí me falta tiempo a veces para eso. Mirá, hay una que me llama mucho la atención, pero fundamentalmente, ¿sabés por qué? Porque en los Estados Unidos, en el NASCAR, era un gran ídolo Richard Petty. Sí. Que se cansó de ganar carreras importantes, campeonatos, bueno, sigue siendo una de las 3 más grandes figuras de toda la historia del NASCAR. Sí, sin duda. Con el Chrysler, ¿sí? Él corría con Chrysler. Uh-huh. Y Omar Mura Cubertino, que vos te debés acordar, ¿sí? Sí. Omar Mura Cubertino, que corrió en TC, aunque en realidad me parece donde más se terminó luciendo fue en la Fórmula 1 nacional. Perdón, Pablo, ahí dice Tim Pairetti que un mes antes de la carrera de Hugues se accidentó en Rafaela y corrió con un corset. En la llegada lo tiró por la ventana. Gracias, Tim, para completar lo de Carlito Pairetti. O sea, no se había quebrado ni un brazo, nada. Se ve que se había quebrado, no sé, tendría alguna costilla fisurada, algo, y corrió con un corset y así ganó la vuelta de Hugues Carlitos Pairetti con el Barracuda. Yo me había equivocado y había dicho el trueno naranja, ¿no? Gracias, Tim, querido. Cariños para ti y para el querido Carlitos también. No, te decía que Omar Mura Cubertino tenía un Dodge, era un Polara en ese momento, y lo había no solo decorado, sino había hecho una trompa muy, muy parecida a la que usaba Petty en el NASCAR.
Que no le importó la aerodinámica, él quería que el auto de él se pareciera al de Richard Es Petty. que en realidad, ¿quién la tenía o hasta qué punto tenías toda la plena seguridad de que aquellos inventos aerodinámicos que se hacían funcionaban o no, Lonchi? No, Claro, no claro. tenías los elementos de hoy en día para medirlos. Era a prueba y error, pero a prueba y error, y lo que te llevaba de tiempo construir una trompa, ir a probarla. Tal Bueno, cual. y ese auto era el Payuca, ¿sí? Del piloto de Ramón ahí en la provincia de Santa Fe. Me llamó la atención porque era todo el auto y la trompa muy, muy curiosa. Y después hubo un montón más. Ahora, Luis, siempre tengo el recuerdo, a Luis siempre le gustó experimentar las trompas. Luis Di Y Palma, Palma. sí, Luis Di Palma, fue alguien que siempre fue un avanzado en el tema, siempre aparecía con una trompa diferente, tratando de probar cosas diferentes, obviamente con la mentalidad de mejorar aerodinámicamente, ¿no? Y Y después, sí, Luis era un estudioso, Luis entendía todo, sí. sabía todo, milímetro a milímetro, lo que era un auto de carrera. Ahí dice Claudio, la trompa de Rubén Aldana en su Dodge era increíble. La verdad que no la recuerdo, Claudio. Y después la de Oscar Galvez, el tiburón de Oscar Galvez, también que fue famoso, ¿no? Oscar Sí, era también alguien que buscaba siempre avanzar y en el tema aerodinámico, ¿no? sí, bueno, la gran evolución empieza en ese trabajo aerodinámico de las trompas cuando los compactos o los autos modernos comienzan a reemplazar a las cupecitas, ¿sí? El primero recordamos que fue el Chevy Two, después el Ford Falcon, bueno, y ahí empieza todo un movimiento donde va cambiando absolutamente la fisonomía de los autos de turismo carretera. El primer Chevy Two, si vos Sí, lo ves, bueno, la trompa era casi original de lo que era sí. para que la gente se ubique un Chevrolet 400, ¿sí? Ujú. Pero la última trompa que tuvo el auto ese de Cupeiro tenía su trabajo, el Ford de Cabalén también tenía un trabajo muy, muy especial, el Baufer de los Emiliosi, ¿sí? En la Ujú. última etapa de los Emiliosi, esto ya hablamos de fines de los 60, y ya después en los 70 empiezan a hacer fundamentalmente esas trompas más agudas, ¿sí? Ujú. Como las conocemos un poco más acá en el tiempo, ¿no? Una de las primeras deben haber sido las del equipo General Motors con las Chevy 4 puertas de Marito García y de Nene García Veiga. Que era más para la ruta, Aquellas, para esas rutas, digamos, eso que eran rectas y rectas. eso. Y después, más acá, y a lo que están mencionando muchos, la trompa de Johnny, ¿no? Obviamente que era la trompa que diseñó Tulio Ah, sí. Crespi. Tulio también generó todo después un cambio cuando empezaron a ir a los autódromos, ¿no? Sí, bueno, claro. Lo que pasa es que más acá en el tiempo ya había un mayor conocimiento de lo que era el tratamiento aerodinámico. Si nos vamos a fines de los 60, principios de los 70, era todo un poco más artesanal. Era todo, Eh, a ojito era. y sí, y sí. Y por eso los autos eran tan diferentes y las trompas inclusive eran tan distintas, porque todo el mundo iba por el camino que le parecía. Hoy en realidad hay normas determinadas, no, directamente no podés inventar nada. Correcto. Pero ya en los últimos tiempos donde había libertades, cuando se veía que alguna andaba bien, después iban todos atrás. Esto es como Ahí, en la Fórmula 1, Lonchi, o sea, en los sí. años 70 a vos te pintaban todos los autos blancos o negros y vos igual los reconocías, porque cada uno era totalmente distinto al otro. Hoy si le sacás la publicidad, si los ponen a todos del mismo color, yo no sé Son si todos no te iguales. cuesta identificarlos, tal Tal cual. cual, sí, sí. Ahí dice Diego, Carlos Nabone también, según el profesor Juárez, fue uno de los Nabone. mayores innovadores. Ahí Chivito dice que estamos muy viejos, que nos acordamos de aquellas épocas. Es porque leímos, No, Chivito, no porque la claro, vivimos. claro. No, yo no la viví. Pablo, ¿Sabés que la sí, primera, mirá, para que te des una idea, lejos estoy de vivir esa época, yo era muy chiquito, tenía 5 años. La primera carrera que fui a ver de turismo carretera, que nos llevó papá a 25 de mayo con Rodolfo y un amigo, fue la carrera que ganó Juan María Traverso. mirá vos, Esa la, carrera, la primera la victoria del victoria del, flaco. la primera victoria del Flaco. Yo tenía 5 años, estuve en esa carrera. Y mi papá era hincha de Doge. Y yo viste que cuando sos chiquito te acordás como muy poquitas cosas.
tengo grabada un poco la amargura porque la venía ganando el loco de Guidi, Miguel de Guidi venía ganando esa Claro, carrera. claro, claro, claro. Miguel nunca ganó en turismo carretera, de hecho no corría muy asiduamente, y corría con uno de los autos del equipo Chrysler, y venía ganando y se quedó en la última vuelta Miguel. Claro. Y ahí la gana el flaco. Claro, mirá vos, o sea que la primera victoria entonces del Flaco fue cuando se quedó Miguel Ángel de Guidi, mirá vos. Y esa, Exacto, en 25 de mayo. ¿y te la acordás, Pablo? Me acuerdo, viste, de estar así como atrás de un alambrado, la ruta más alta. Vos te acordás que la ruta siempre estaba más alta Claro. del campo. Estaba así como, obviamente, los caminos se elevaban. Sí, del paso de los autos, y eso me acuerdo. Estaba el equipo Ford, con Nasif, con Pirín, bueno, el flaco con el Torino, y yo me acuerdo mucho de ese. Bueno, ese Dodge de Guidi tenía una trompa muy, muy linda, muy estilizada. Y después las vueltas de la vida que estuve en la última del flaco, en la de Olavarría, cuando nos largó. Te viste todo el recorrido. Ahora, yo también, cuando nos acordábamos de la victoria, cuando ganó Luis Di Palma con Palito Ortega, y dentro del grupo nuestro yo contaba que me acordaba que fuimos con Jorge, bueno, con Caíto, con María, fuimos a ver la vuelta de Chivilcoy. Tengo un recuerdo como vos, de estar por debajo de la ruta, en el alambrado, viéndola, pero bueno, esos recuerdos que uno tiene, ¿no? Sí, tal cual. Y para terminar el tema de trompas, ¿qué opinás de esto que presentó Walter Alifraco en estos tiempos de pandemia, que hay poco para hablar y que de repente Walter se puso a experimentar? ¿Qué opinás de que se vaya para ese lado? A mí, te digo, me gustaría, porque en líneas generales se las criticó mucho, pero me parece que no favorecen demasiado las fotos que se conocieron. Me gustaría verlas de otra forma en los autos. Igual no me gusta ir pero tan para atrás. Yo creo que los autos necesitan recuperar un poco la esencia. O sea, algo tipo vintage. Algo vintage, o sea, sí, que sea. Algo que recupere un poco la forma. Volvemos a lo que hablábamos recién, Lonchi, a los TC, si los pintás a todos iguales y le sacás las publicidades. No sabés cuál es. Los ves medios de lejos y no sabés cuál es cuál, ¿eh? Tal cual. Salvo el Dodge, ponele, el Chevy. Bueno, Torino y Ford te lo confundí seguro. Yo siempre cuando haces un puesto o algo de transmisión, los autos los identificás por las publicidades, pero los autos están sinceramente cada vez más y más parecidos. Han perdido absolutamente la esencia de lo que era. Que por otro lado, a ver, estamos hablando de autos que en el mejor de los casos se terminaron de fabricar hace 30 años, el Falcon, 90, 91, los otros hace 30 y pico, 40. Sí, yo no sé por qué en su momento, cuando se fue como a un prototipo, a estos kits en el turismo carretera, no sé, se temió perder esta cosa que está tan arraigada en el público de el Falcon, la Chevy, el Torino y la Coupé Dodge. Pero se podría haber aprovechado quizás para ir a un segmento de esas marcas. Bueno, como cada tanto el propio NASCAR se va renovando en los Estados Unidos. Correcto, sí. El NASCAR corre con los autos, obviamente, de calle, ¿no? Y esto le da un apoyo importante de las fábricas. Ahora. E inclusive, perdóname, Lonchi, sí. Inclusive, hasta eso les podría haber permitido en un futuro incorporar otras marcas. Mirá lo que hizo el NASCAR con Toyota. Claro, tal cual. Porque vos tenés que ir pensando en las nuevas generaciones. O sea, cuando las generaciones que mamamos todo aquello ya no estemos, ¿qué le vas a vender como producto a las nuevas generaciones? Sí. Y vos sabés que aparte, Pablo, a veces se dice que, mirá qué impresionante, mirá la paridad que tiene el turismo de carretera, 20 autos en un segundo. Ahora, son todos excelentes pilotos, corren con las mismas estructuras tubulares, corren con los mismos frenos, los motores prácticamente iguales, más bien que van a ser todos parejos. Con buenos pilotos, el techo lo pone el auto. Entonces, lo que se da como una virtud, en definitiva, es lógico porque son autos casi todos iguales. Exacto. Sí. Esa termina siendo semejante paridad contraproducente. En rendimientos tan calcados, después es muy difícil poder superarte, y sobre todo cuando por una cuestión aerodinámica los autos no agarran succión, sino todo lo contrario, te genera turbulencia el que va adelante. Pablo, estamos en los últimos 5 minutos, seguimos después, cortamos y seguimos un poco más. Tenés que cargar el teléfono, dale. A ver, alguna pregunta, alguna pregunta por ahí que estuve viendo
¿Qué opinás de, Pablo, de que no se le hizo un homenaje a Stirling Moss en la carrera de Fórmula 1? Pregunta Leonardo. Ahora en Inglaterra. En Inglaterra. No, no es Y la normal, verdad, no lo han hecho. no, 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 la verdad no lo había pensado, pero tiene toda la razón, ¿no? Sí, sí, Lo que vos pasa fíjate es que, que a ver, no esperá. sube campeón, Pablo, no sube campeón de Fórmula 1, sino hizo podio. Sí, Tienen sí, medidas. pero me parece que también tiene que ver con todos esos protocolos, probablemente, y la limitación que eso podría haber sido algo más vinculado a la televisación internacional, que se haga algo, pero en el propio lugar hay muchas limitaciones Sí, por el protocolo, por el COVID, ¿no? sí, tal cual. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? Si no, elegimos el tema, cortamos y seguimos. A ver, más fácil, vamos a dárselo a la gente de vuelta, vamos a repetirle, para que elijan. ¿Qué tema quieren que cuente Pablo Culela, que estuvo estudiando hasta la 1 de la mañana? Eusebio No, Marcilla. vos, Eusebio Marcilla. El Gran Premio de Argentina del 55. Oliver Panís. El Lotus 98T. El último campeonato de Schumacher en el 2004 y el regreso de Alonso. A ver, el que escriba primero elegimos. En tanto te preguntan qué opinión tenés de la venta de Williams. y Williams es uno de los pocos equipos familiares, ¿sí? Que van quedando en la Fórmula 1 y es producto de todo este cambio que hoy tiene el mundo y ya en realidad hace rato que le costaba sostenerse. Y en verdad hace rato que las acciones mayoritarias tampoco eran de Williams. Sí, sí. Bueno, ahí eligieron, el que primero eligió fue Félix Abdala, que fue el más rápido de ustedes, y Ricky, la verdad que es un gran premio único. Yo digo que es el gran premio más argentino de la historia de la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Argentina del 55. Hacemos lo siguiente, Pablo, cortamos y dale, ya estamos en los dale. últimos 2 minutos y vamos con el Gran Premio de 1955, que Bah, tiene muchísimas historias para poder sí, compartir. Ya volvemos con el del, Pablo Culela, ya el del volvemos. calor. El del calor, ya volvemos. Pablo, aquí estamos de vuelta. Eh, A ver. ¿Estás, Pablo? Sí, ¿vos me ves bien ahí? Yo te veo bien, sí, sí, sí. ¿Vos? Bueno, Yo no, a es vos. que me pasó como el otro día. Mi cuadrante queda negro, pero no importa. Si vos me ves y la gente Bueno, también está todo bien. sí, bueno, te vemos bien, Pablo. Y de última yo leo los mensajes, ¿no? El Gran Premio de Argentina del 55, yo digo que es el Gran Premio más argentino de la historia. Te escucho a vos y después, bueno, lo completo con la información que uno puede llegar a tener. ¿Por qué decís que es el más argentino? Bueno, veníamos, vamos a ver, vamos a ponernos, siempre digo que hay que tratar de imaginar y ponerse en ese momento, ¿no? En ese lugar. Sí. Año 1955, Argentina venía de conseguir por parte de Juan Manuel Fangio lo que Ah, era 51, 50, su segundo campeonato del mundo, ¿está bien? Y el subcampeón del mundo era Froilán González. Es decir, que se abría la temporada 55 con Argentina teniendo el campeón y el subcampeón del mundo de Fórmula 1. Mirá qué lujo. O sea, hay pocos países que pueden darse este lujo de decir, primero, tener el campeón y subcampeón del mundo en la misma temporada. Y aparte, el único país que abrió a su vez la temporada fue Argentina. Es decir, que es un hecho único e histórico. Era el tercer sí, gran premio, sí. ¿Qué me decía claro, el Pablo? tercer Gran Premio de Argentina. Era el tercer gran premio 53, 54 y 55 era el tercero. 16 de enero del 55. Se corrió en un circuito de 3.912 metros. Mirá, Sí, era el ¿sabés? circuito 9, con la horquilla larga, ¿no? El 9 con la horquilla larga, exacto. Casi, sí, casi 4 kilómetros. No, me quedé pensando esto que vos decías del año 54 y agregale con Mercedes y con Ferrari. O sea, Claro, encima Fangio tenés campeón con razón, Mercedes, Froilán campeón con Ferrari. tenés Yo razón. muchas veces le digo a los chicos jóvenes, trasladen eso a hoy. Claro. ¿Sabés lo que sería? La Sí, sí, sí. audiencia, la locura del aficionado argentino por la Fórmula 1. Claro, tenés Tener razón, con Mercedes y Ferrari. Mirá vos. un piloto en Mercedes y uno en Ferrari y ambos peleando el campeonato del mundo. No, una cosa increíble. Y el circuito era con la horquilla hasta donde está ahora el cartódromo, para los más jóvenes, vamos a Claro. contarle. Era una horquilla que seguía, muy lindo, llegaba hasta casi a la altura del arco y volvían, ¿no?, para enganchar con el circuito. Casi no había vía de escape, porque uno entraba, me acuerdo, y
y casi no había vía de escape, y venían a fondo, porque venían desde la bajada del tobogán hasta allí, ¿no es cierto? Y se corrían 96 vueltas, 375 kilómetros. Claro, porque era perdóname, era Sí, la longitud reglamentaria, el kilometraje reglamentario. Tenían 375 kilómetros las carreras de claro. Fórmula 1. O sea, 70 kilómetros menos que ahora. Eh, Mm. bueno, y fue 1-2 esa carrera para Argentina también, porque ganó Fangio con el Mercedes y Froilán González ganó con la Ferrari en equipo con Farina y Trintignant. Vamos a contarle a la gente que en esa época se podía cambiar el piloto arriba del auto. El que sumaba puntos era el auto y después los puntos se repartían entre los que habían subido arriba de ese auto. Y fue tanto el calor que Froilán en algún momento tuvo que bajarse y bueno, compartió el auto con Farina y con Maurice Trintignant, ¿no? El viernes, cuando empezaron los entrenamientos, porque fue no solo un día de calor, fue una ola de calor y fueron todos los días sofocantes. Ya había 38 grados de temperatura y se calcula 56, 58 en pista. Y así siguió todo el fin de semana después, el sábado y el domingo. Yo no sé cómo era el sistema de clasificación en cuanto a horarios, porque Froilán hace el mejor tiempo, las Ferrari eran las grandes candidatas, Ferrari estaba, y el propio Fangio lo había dicho, más fuerte que Mercedes para esa carrera. Si bien Mercedes era el cuco en ese 54 y 55, se lucían más en los circuitos veloces. Lo que vos decías recién es cierto, se corría en el circuito número 2, se llamaba en aquel entonces, que sería el 9 con la horquilla larga. Y todos los mixtos, toda esa zona lenta, no le caía bien a Mercedes. Y Froilán hace el 1 con calor todavía. Y como era en pleno enero y caía el sol tan tarde, sobre el final, cerca de las 7 de la tarde, por eso te digo, de acuerdo a las crónicas que yo he leído, no sé cómo era el sistema o los horarios de la clasificación, sale el resto a ver si le bajaba el tiempo y no le pueden bajar el tiempo. Froilán se queda con el 1, con la pole. De hecho, es la última pole y el último podio de Froilán en su campaña en la Fórmula 1. Hay una foto. Ahí vamos hasta el sábado. ¿Sí? Seguí vos. Sí, ya vamos a hablar de Vitito, ya lo tenemos ahí a Vitito Mieres también, Héctor, así un cachito de paciencia. Hay una foto Sí, de claro. Froilán, porque también lo que yo digo, tratemos de ubicarnos, en esa época no existía el aire acondicionado, eh, apenas el ventilador. Hay una imagen de Fangio el domingo por la mañana, que de hecho la crónica dice que él mismo reconoció que durmió muy mal la noche anterior por el calor que había. Y tiene la cara hinchada del calor que hacían durante toda esa ola que decías vos, porque no fue un solo día, fueron varios días y tener que soportar esas altas temperaturas. En esas condiciones, Fangio largó la carrera. Bueno, decíamos, ganó Fangio con Mercedes, Froilán junto con Farina y Trintignant, con la Ferrari fueron segundos, cada uno obviamente con el mejor de su marca, Mercedes y Ferrari, y quinto fue Roberto Vitito Mieres, con una Maserati, que fue la mejor Maserati. También para demostrar lo que eran en esa época y esa carrera especialmente, terminó quinto a 5 vueltas, Vitito, ¿no? Porque los autos, porque paraban, en el medio de la carrera era tanto el calor que tenían que parar a refrescarse y bueno, salvo Fangio, que fue el único que se aguantó toda la carrera, el resto paraban y hasta hay una imagen de Stirling Moss dándose una ducha y volviendo a subirse arriba del auto, ¿no? Exacto. Hubo muchísimos abandonos por falencias mecánicas y por cuestiones físicas, producto de ese calor tremendo, tremendo. Dicen que a modo hasta, si se quiere, gracioso, algunos mecánicos jugaban a poner un huevo sobre los cubre motor y en un ratito se hacían, como si lo cocinasen en una sartén. Esa es una situación que pinta un poco de cuerpo entero esa gran dificultad del tremendo calor. Y por eso en el segundo puesto, en el tercer puesto, en el cuarto puesto, vos encontrás clasificados a pilotos o a autos que fueron compartidos por 3 pilotos, porque se iban alternando. ¿Cómo es esto? Estaba reglamentado que así podía ser, pero vamos a suponer, si un puesto entregaba 6 unidades y ese auto lo manejaban entre 13, llevaban 2 puntos cada uno para el campeonato. Claro, tal cual.
Fangio corrió solo. Fangio paró en boxes a mitad de carrera. ¿Sabés cuánto estuvo en boxes detenido? Se bajó del auto, se fue a refrescar. 1 minuto 20. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y Neubauer quería cambiarlo. El director deportivo de Mercedes. El famoso director deportivo de Mercedes, que fue, entre otras cosas, el primero que puso carteles indicadores en la Fórmula 1 para indicar las posiciones cuando pasaban sus pilotos por los boxes en la recta principal. Neubauer le dijo una vez, al rato le dijo 2 veces y no le insistió más, porque se dio cuenta que Fangio no tenía ni el más mínimo deseo de compartir su auto y que estaba convencido que podía aguantar toda la carrera. Y de hecho hay una anécdota muy conocida de Fangio que se estaba quemando, porque literalmente sufrió quemaduras en sus brazos y mucho en sus piernas, y él dice que siempre corría e imaginaba que estaba caminando con nieve hasta la cintura y casi quedándose congelado. Fue una cuestión psicológica para tratar de contrarrestar aquello que en verdad le estaba pasando. Y terminó, bueno, a pesar de haber parado, como yo te decía, 1 minuto 20, poquito antes de mitad de carrera, terminó ganando con mucha diferencia. En realidad Froilán le venía descontando mucho, pero hace un trompo, quizás también producto de todo este agobio que tenía, y ingresa y hacen un cambio más de piloto, cuando en una de esas pudo haber peligrado la victoria de Fangio. Y el mérito, porque es cierto que se habla un montón y es lógico que así sea, de esa epopeya de Fangio, pero no hay que perder de vista que el otro, que también hizo lo mismo, fue Vitito Mieres. Fueron los dos únicos que manejaron de principio a fin una carrera imposible, donde algunos terminaron desmayados. El propio Stirling Moss, cuando lo bajan en una de esas tantas detenciones del auto, lo tienen que sacar y lo tiran al piso porque estaba prácticamente sin conocimiento y deshidratado. Y a pesar de ese calor, Lonchi, vos fijate la expectativa, volviendo al principio de lo que vos decías, que generaban Fangio y Froilán, campeón y subcampeón del mundo. Una clasificación muy peleada con 4 marcas en los 4 primeros puestos. Mercedes, Ferrari, Lancia, que tenía un motor V8 más potente que el resto, pero bueno, el auto le faltaba desarrollo, y estaba Alberto Ascari como uno de los pilotos de Lancia, y Maserati. 4 marcas en las 4 primeras posiciones de clasificación. Que largaban en primera fila, largaban 4 por fila. Los 4. Y las 4 marcas en la primera fila, Pablo. Eso es lo increíble, ¿no? Exacto. Y los 10 primeros de la clasificación encerrados en 7 décimos. Hoy parece poco, para aquella época era una paridad tremenda. Entonces, se había generado tanta expectativa que el domingo llegaron 200.000 personas al autódromo. Y no había capacidad. Repetir la cifra. La carrera, 200.000 personas. Sin los medios que hoy tenés que te podrían publicitar la carrera. Por eso es lo que hablábamos hace 1 hora y pico atrás, ¿no? La presencia y la fuerza que ha perdido el automovilismo. Tal cual. Porque ahí era por el boca a boca. Fueron 200.000 personas al autódromo y no había capacidad para albergar semejante cantidad de público. Y Juan Domingo Perón dio la orden que abran las puertas y que la gente se ubique donde sea. Bueno, una medida populista que llevó a una situación de riesgo y de peligro que no pasó nada porque Dios fue grande, porque si vos ves imágenes y fotos vas a ver a miles de personas al borde de la pista, una absoluta locura. De eso que estabas diciendo, Pablo, se ve desde el curbón hasta el curbón de Ascari, está la pista, habrá 4 o 5 metros con un pequeño alambradito, después policías y después una multitud que por lo menos tenía 20 metros de largo. O sea, la gente estaba desde los alambrados pegado a la pista hasta el fondo, digamos. Unas imágenes que hoy meten miedo, impresiona y que, bueno, realmente no pasó nada de casualidad, pero para poder albergar lo que vos decías, la expectativa que había generado tener al campeón y subcampeón del mundo con Mercedes y con Ferrari, y tener también, digamos,
a pilotos no solamente de Argentina, sino también de Uruguay, porque yo estaba leyendo, Pablo, primero corrían con los números pares, porque estaba el tema de la superstición, ¿te acordás? El 13 y el 17 que nadie quería usar, y usaban los números pares. Después de los 22 participantes, hubo 7 argentinos y un uruguayo. Es decir que de los 22 tenemos 14 extranjeros, 7 argentinos y un uruguayo. Había 5 marcas, vos lo dijiste, había 4 Mercedes, 4 Ferraris, 8 Maseratis, 3 Lancia y 4 Gordini. Y corría Fangio para Mercedes, piloto oficial, obviamente, Froilán para Ferrari, piloto oficial, Roberto Vitito Mieres, que era piloto oficial de Maserati, al igual que Carlos Menditegui, y se agrega también Clemar Bucci, corriendo con Maserati. Después, Alberto Uría, que era uruguayo, con una Maserati, Pablo Birger y Jesús Ricardo Iglesias con Gordini. Es decir, 7 pilotos oficiales argentinos corriendo en las distintas marcas. Claro, ¿cómo no iba a haber tanta gente siguiendo lo que era la Fórmula 1? Que salvo Italia, en esos momentos no había ningún país que tuviera tantos referentes, ¿no? Creo, sin temor a equivocarme, Lonchi, que fue récord de participantes argentinos en un Gran Premio de Fórmula 1. Por eso digo que es el Gran 7. Premio de Argentina, por eso digo, ¿no? Por todo lo que se dio, ¿no? Sí. Pero claro, tuvo muchas aristas, ¿no? Muchas cuestiones que, bueno, lo convirtieron casi en una leyenda. Tal cual. Y lo que decías vos, bueno, había tres marcas de neumáticos, aparte Continental, Engelbert y Pirelli, es decir, cada uno tenía su tipo de neumático de acuerdo a la fábrica. Y lo que decías vos, en clasificación, Froilán le sacó medio segundo a Alberto Ascari. Mirá qué fila para largar, ¿no? Froilán con Ferrari, Ascari con Lancia, Fangio con Mercedes y Jean-Marie Verá con un Maserati. Esa era la primera fila. Claro, ¿cómo no iba a haber 200.000 personas para poder el domingo ver la carrera, no? Nada de televisión, 200.000. No, 200.000 personas que ya estaban a las 8 de la mañana. Sí. Por eso es que finalmente deciden dejar entrar a todo el mundo y la carrera era a las 4 de la tarde. Claro. A las 4 de la tarde. Bueno, esta locura más acá en el tiempo, Lonchi, la vivimos con Lole también. Claro, tal cual. Que las carreras eran a la tarde y en pleno mes de enero en esas tribunas de hormigón te bancabas 8 horas de insolación con más de 30 y pico de grados, ¿no? Y Fangio le ganó a Froilán por 1 minuto 30, Farina quedó tercero a 2 vueltas, y lo que decíamos, y lo escribí ahí recién Ignacio, Farina y Trintignant fueron segundos y terceros a la vez, porque corrieron en 2 autos diferentes, en el de Froilán y en el de Farina. Y la pista era tan lenta que por el calor queda 5 segundos más lento que el récord de vuelta del día sábado. O sea, si bien hizo mucho calor todo el fin de semana, el domingo fue el peor día. Y Froilán punteó 65 vueltas, perdón, Fangio punteó 65 vueltas, Froilán punteó 10 vueltas y Roberto Vitito Mieres también se dio el gusto de puntear 4 vueltas ese gran premio, reitero, del año 1955. Mirá qué lujo, 3 argentinos punteando el gran premio de su país, ¿no? Sí, Mieres fue un grande también. Obviamente, Froilán fue opacado muchísimo por la figura de Fangio, y Fangio y Froilán opacaron a muchos otros argentinos que en verdad, no al nivel de ellos, pero que hicieron cosas decorosas en la Fórmula 1. Tal cual. Y hay un detalle, Pablo. Durante 3 vueltas en la carrera venían primero, segundo y cuarto, venía ganando Roberto Vitito Mieres, segundo Juan Manuel Fangio y cuarto Froilán González. Mirá qué lujo. 3 argentinos en los 4 primeros lugares, venía punteando Vitito, que después obviamente tuvo que parar por el tema del calor, ¿no? Claro, Vitito agarró la punta cuando yo te contaba que Fangio paró 1 minuto 20 ahí en los boxes. Ajá, después cuando paró él todo volvió a la normalidad. Y después terminó a 4 o 5 vueltas, pero decayó físicamente. Y después Fangio hizo una cosa inconmensurable ese día desde lo físico. Vos sabés que desde Ferrari se lamentaban porque decían era la carrera para ganarle a Mercedes. Que eran casi imbatibles como ahora. Eran imbatibles los Mercedes, pero en esa carrera era mucho más fuerte Ferrari y no lo podían creer que les había terminado ganando Fangio, y de hecho decían, Fangio hoy ganaba
con cualquiera de las 5 marcas que había. Con cualquier auto hubiese ganado Fangio por lo que hizo ese día él conductivamente y la resistencia física que tuvo. Otros puntos para destacar, un accidente múltiple en la primera vuelta que incluyó a Bilger, a Menditegui, a Verá y a Klein, es decir, 4 y que terminaron ahí al lado del público, lo que decíamos anteriormente. Después decía que el asfalto era un chicle, decían los pilotos, y dicho por Stirling Moss, tuvieron que ayudarme a salir del coche. Necesité agua y una ducha, y otro auto para seguir corriendo. Lo que decía de Fangio, que se imaginaba dentro de un banco de nieve, con nieve hasta la cintura, y dice que corrió un poco soñando y un poco sufriendo, que por momentos no era consciente que estaba arriba del auto. Qué locura, ¿no? Una locura, porque de hecho le costó quemaduras importantes a él. Sí, sí. Y hay fotos, como vos mencionabas, de un rostro agotado, como muy pocas veces se lo vio a Fangio antes de largar y ni hablar después de haber ganado. Mirá vos. Y después de otras cosas para destacar, tiene acá estuvo Lancia ese año, el ingeniero Lancia estuvo ese año acompañando el equipo. Mirá qué personajes pasaron ese año, ¿no? Claro, por lo que yo te decía, que era el auto nuevo con el motor V8 y lo tenían, que debutaba en el equipo, Alberto Ascari, que era en esos momentos, junto con Fangio, para muchos los 2 mejores. Sí, ajá. Y estaba también Alberto Ascari, fue la última vez que vino Ascari, porque después tuvo el accidente, sí. se mata ese año. Claro. Fue la última vez que vino Alberto Ascari. Algunas referencias. El Lancia era, al igual que la Ferrari, tenía 265 caballos. El Mercedes era un poco más potente, 280 caballos, pero el Lancia y la Ferrari pesaban 620 kilos contra 700 kilos del Mercedes. Era una relación peso-potencia, pero obviamente que la tecnología de los Mercedes, dominaron, al igual que ahora, esa época absolutamente. Después, otra referencia que vi por acá, Pablo, estuvo también Luigi Villoresi. Ascari se despista con una mancha de aceite en el curbón que ahora lleva el nombre. Ese fue el año en el cual se despistó Alberto Ascari y ahí le queda el nombre del curbón Ascari. Llegó contra alambrado a centímetros de la gente y ese es el motivo por el cual queda el nombre del curbón Ascari, el que tiene actualmente ahí el autódromo, ¿no? Alberto Ascari, exactamente. Y también para mucha gente conocido ese sector con otra variable que es la chicana de Ascari. Claro, tal cual, con la chicana de Ascari, que es cuando se viene del circuito 12. Después circuito 12. Las crónicas de la época dicen que el presidente y miles de personas ya estaban en el circuito a las 8 de la mañana, por el tema del calor. 8 de la mañana dice que ya estaban las tribunas repletas, como en la época del Lole, ¿no? ¿Sí? Pero esto estamos hablando como sucedía en la época del Lole a las 8 de la mañana. Después, otro aspecto dice que Fangio hizo la bandera argentina previo a la carrera, y lo que vos decías, se detuvo, se refrescó, y la imagen también que está con la gaseosa, que él está tomando una gaseosa cuando se está refrescando en el momento que paró, algo impensado para esta época, ¿no? Sí, además, parar 1 minuto 20, Lonchi, bajar del auto, refrescarte, terminar ganando la carrera. Claro, pero bueno, fueron 3 horas y pico de carrera, casi 4 horas duraron. Sí, sí. Era realmente, obviamente, cuando uno quiera hablar de una época y la otra, son 2 mundos, para bien y para mal, ¿no? Porque por un lado, uno dice la cantidad de gente que se mataba en esa época, porque la cantidad de muertos que hay, campeones, subcampeones, pilotos relevantes de la Fórmula 1, pero también te permitía hasta esto, parar 1 minuto y pico a refrescarte, algo impensado, y que te termine de repente el tercero a 2 vueltas como terminó esta carrera, más allá que fue una carrera típica, ¿no? Sí, absolutamente atípica. Pero bueno, era un, no a este extremo, pero era un clásico en los grandes premios de Argentina el tema del calor, porque siempre eran por allí, por el mes de enero, ¿no? En la época de Fangio y después en la época de Lole. Sí, sí, siempre fue una locura. Al correr el mes de enero en esa época fue realmente era un clásico, pero visto a la distancia también era una locura, ¿no? Sí, y aparte después, más acá en el tiempo, en los 70, cuando se empieza con el Gran Premio de Brasil, también en Brasil corrían el mes de enero. Peor, yo creo que nosotros. Peor, en Río o en San Pablo debe ser
peor que Peor, acá en enero. peor que nosotros. No, no, una locura, ¿no? Así se rompían. Eran dos carreras donde habitualmente había muchos abandonos también, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que en la época de Fangio los vehículos venían en barco, la logística, pero después se mantuvo en el tiempo como circuito de prueba, se traían los autos y probaba mucho tiempo, algo que obviamente hoy ya no existe, son las pruebas privadas todos juntos en España, y en aquella época venían y estaban los pilotos durante semanas aquí en Argentina, ¿no? Claro, y se empezaba en enero, y después había como un mes y pico de parate hasta que empezaba la temporada europea, Se, en donde la gran mayoría de los equipos presentaban los nuevos autos. Muchas veces no venían, hablamos más acá, ¿no? En la época del Lole, los nuevos autos no venían a Argentina y a Brasil. Muchas veces se los presentaban en la tercera carrera. Correcto, y se iban de acá a Sudáfrica y después recién en el mes de abril iban para España. Ahí Héctor dice que en Inglaterra 54 ganó Froilán, fue tercero Marimón, cuarto Fangio y Sí. sexto Mieres. Sí, Gracias Héctor, esa fue la carrera con mayor cantidad de argentinos metidos entre los 6 primeros, ¿no es cierto? Reiteramos, ganó Froilán, tercero Marimón, cuarto Fangio y sexto Roberto Vitito Mieres. Pero decíamos, en la Argentina lo que se daba es un montón de situaciones por las cuales, corriendo más en nuestro país, queríamos referirnos a este gran premio. Pero sí, es verdad que la estadística, Inglaterra 54 fue el sí. mejor resultado para la Argentina, algo que seguramente no volverá a pasar en los próximos 50 años. El mejor resultado global histórico, ¿m? Para nuestro país, exactamente, sí. Tal cual. Bueno, Pablo, elegimos un tema más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Culela, aproveche. Elegimos un tema más. Te lo dejo a vos, Pablo. A ver, elegimos el último tema. Nos quedó. No, qué sé yo, querés Elegí a hablar vos. de Panís, ¿Querés que hablemos de de los... París? Y dale. ¿Eh? ¿Sabés que a Panís ese año, Panís gana una sola carrera en todo su historial, su campaña dentro de la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Mónaco en el año 96. Sí. Recuerdo a través de la gente de ELF, le fuimos a hacer una nota con el Foco Carlino unos días previos al Gran Premio de Argentina ese año. No sé si fue al Sheraton, a alguno de esos hoteles a Panís. Siempre me quedó ese recuerdo, Mirá porque no vos. era un piloto que andaba en el lote de punta. Y bueno, un par de meses después terminó ganando, ganando el Gran Premio de Mónaco, nada menos, tras haber largado 14º. ¿Eh? Increíble. Es increíble. Tenés que pasar algunos autos y tener una alta dosis de fortuna también para en las calles de Mónaco largar 14º y ganar la carrera. Oliver París, que hoy tiene 66 años y que nació en Lyon. Y lo que vos decías, Pablo, creo que estuvo 11, 12 temporadas dentro de la Fórmula 1. Sí, Y sí, 11 o 12 temporadas creo que estuvo. Y esa particularidad que ganó el Gran Premio de Mónaco, ¿te imaginás lo que habrá sido? Porque fue victoria en Mónaco de un piloto francés con el chasis Ligier y el motor Mugen, el Mugen Honda. Obviamente fue algo impensado, lo que vos decías. Largó 12, ¿no, Pablo? 14, 14º 14. largó. Largó 14º, pasó 12 la primera vuelta y tiene una particularidad en su historia, por eso queríamos hablar de él. Corrió en todo su historial 7.716 vueltas. Mm. 7.716 vueltas. Y punteó en todo su historial solamente 16 vueltas. Las 16 vueltas finales del Gran Premio de Mónaco. Es decir, en kilómetros corrió 36.350 kilómetros y punteó 53 kilómetros. Los de esa carrera bajo un diluvio que tuvo la particularidad que solamente terminaron 4 autos. Sí, no, 4 clasificaron, porque no me acuerdo si Ah, fue Frenzen que se pegó en la última vuelta, pero cuando la carrera terminó llegaron 3. terminaron Es 3 autos. El otro está en el terminaron clasificador. 3 autos. Qué Es bárbaro. récord histórico, es récord histórico. La carrera fue muy loca, muy enredada, con mucha lluvia, con variada intensidad en distintos momentos. Schumacher había hecho la pole y se pegó solito en la primera vuelta. La curva ¿cuál es? Que vos doblás ya yendo como hacia el túnel. Sí. Bueno,
ahí se va de trompa y se golpea a Schumacher. Toma la punta Damon Hill, se le termina rompiendo el motor o algún inconveniente mecánico tiene Hill, agarra la punta a Alesi y Alesi también se termina quedando por una rotura o un problema de suspensión. Schumacher ya con la Ferrari, Hill con el Williams, Alesi con el Renault, lo que venía de ser poquito antes el equipo Benetton, que ya era Renault. Y Panis, mira, yo revisé ayer el cuentavueltas, en posiciones de pista no pasó muchos autos, fue usufructuando muchos problemas de los demás, pero bueno, es cierto que también tuvo su mérito cuando muchos se pegaron, porque hubo un montón de colisiones y accidentes por la dificultad esta de la lluvia, el tipo se mantuvo ahí, tuvo una pelea que en ese momento era por el cuarto lugar con Irvine, que se le tira por adentro, Irvine se termina pegando y zafa él de casualidad porque la trompa alcanza a estar metida, ¿viste? La trompa delantera, el bigote, entre las dos ruedas de la Ferrari, o sea, estuvo a nada de engancharse, porque los dos van pasados, y él zafa, Irvine se golpea. Y ahí él queda atrás de Hill y de Alesi, que después se quedan y bueno, hereda la victoria. Ahí hay un montón de gente que escribió, perdón, el Chivito dice, Lonchi, lo vimos en Mónaco, la última pole de Schumacher. Acá dicen el Ligier era igual al Benetton, similar a Mercedes y Racing Point hoy. Herbert terminó tercero, largó decimotercero. ¿Alguno tiene una memoria? Alesi rompió Segundo sí. Fue Coulthard. Ajá, segundo fue Coulthard. Y Herbert tercero. Coulthard llegó a 4 segundos, ahí nomás se le vino para adelante. Se le vino para adelante. Alesi rompió la suspensión, Hill rompió el motor, me acuerdo bien de esa carrera. Frentzen terminó en boxes, dicen también, ¿no? 12, Lonchi, hubo, yo te hablaba recién de la cantidad de accidentes, hubo 12 abandonos por accidentes, de 22 autos que largaron, más de la mitad tuvieron un incidente, se golpearon. Después se quebró la pierna en Canadá. Coulthard largó quinto. Pablo, hoy imposible, ¿no? Hoy se sacaría la bandera roja, auto de seguridad. Sí. Hoy una carrera así, con este resultado, creo que es imposible que se dé, ¿no? No, mínimamente si la pista se pone peligrosa, como yo estuve viendo ayer unas imágenes de esa carrera y se pegaba uno y se pegaba otro, le ponen un auto de seguridad, probablemente. No sé si al extremo de una roja, pero el auto de seguridad seguro, Lonchi. Sí. Vos sabés que ese fue el último triunfo, yo creo que sigue siendo, sí, seguro, el último triunfo de un francés, Lonchi, en la Fórmula 1. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Mirá, sí, porque venimos para acá y no estoy pensando en memoria. No. Vos sabés que es loquísimo por lo que Francia... Hace 24 años que no gana un francés en la Fórmula 1. Por lo que Francia representa y representó a la Fórmula 1 y a la historia viva en sí mismo del automovilismo deportivo. O sea, el primer Grand Prix que se hace en 1906 fue en Francia. Circuitos emblemáticos, corredores por doquier. Los años 80... a la mitad eran franceses, ¿te acordás lo que era la escuela francesa? Bueno, muy loco que fue el último triunfo de un francés, increíble. Y fue el último, años. 24 años, y el último triunfo de Ligier, que fue una escudería que en su momento fue de las importantes de la Fórmula 1. Sí, llegó un punto en el cual Francia ni siquiera tuvo pilotos, ahora lo tiene al loco este, ¿cómo se llama? Al de... Grosjean. A Grosjean, sí. No, le falta un par de jugadores a ese muchacho. No sé cuánto. Que es suizo, en realidad. Preside la asociación de pilotos, Grosjean. ¿En serio? Sí. Por eso el prueba los guarré de todos lados. Prueba la defensa. Y bueno, y creo que Esteban Ocon es la gran esperanza de poder tener a un francés de vuelta. Pero qué increíble, 24 años. No sé si hay un antecedente de tanto tiempo en la Fórmula 1, digamos. Porque aquella camada obviamente que encabezó Prost, pero que tuvo a Jabouille, Arnoux, Pironi, Lafitte, Tambay, sí, bueno, fue una camada. Había un montón. Antes obviamente François Sever, ¿no? Y en los 50 Trintignant, por eso si
sacamos la cuenta, en los 50 Trintignant ganó, y después de ahí en más, por ahí en los 60 no hubo ganadores, pero después en los 70 ganó Sebert. Es decir, que estos 24 años que hay desde la última victoria de Oliver Panis, significa lo que es el bache para un referente francés dentro de la Fórmula 1, ¿no? Que tiene un solo campeón del Sí, mundo, que es Alain Prost. Está claro, Gasly también, gracias Pablo. Está Gasly también, ¿no? Tienen un par Pierre de. Gasly, Pierre Gasly. Pierre Gasly y Oliver y Esteban Ocon creo que son dos grandes pilotos con chances de poder colocarse en algún equipo importante y poder destacarse. Bueno, Beltoise también ahí están nombrando, Sí, hay un montón. que la anterior a Alesi en el 95. Por eso es increíble, por eso queríamos hacer referencia a esta carrera en especial, porque es un caso insólito. De hecho, pasaron 66 años en Mónaco para que ganara un piloto y un auto francés. El último lo había hecho en el año 1930. Por eso digo que lo que significó ese año 96, esa victoria un equipo francés con un piloto francés ganando el Gran Premio de Mónaco, que para ellos obviamente ahora lo tienen a Charles Leclerc, pero un francés ganando era la victoria de un piloto local, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. No, no, a todas luces increíble por lo que es Francia en el contexto del automovilismo, ¿no? Este dato. Y fíjate que en los últimos años hasta fue perdiendo el Gran Premio, o sea, Sí, sí, Francia es como que fue quedando a un lado de las grandes ligas, de sí, de la sí. Fórmula 1. Sí, de hecho, cuando cambió recién los dueños de la Fórmula 1, volvió el Gran Premio de Francia con Paul Ricard. Eccleston era como que decía que con Mónaco alcanzaba, ¿no? Pablo, ahí preguntaban, viste, recuperó una guerra de miles de centenares de años, lo recuperó Eccleston. Cuando pudo Era bravo. le pasó factura a los franceses. Ahí preguntaban por Estos tipos, Eccleston, bueno, la verdad que lo que hizo por la Fórmula 1, más allá de que él ha hecho sus negocios, pero la puso en un sitial impresionante. sí, Pero qué meritorio también en esta situación lo de Liberty Media, de quienes manejan Lonchi, porque lo que han sacado adelante el calendario este año en medio de semejante crisis es muy sí. loable, ¿no? Esta semana agregaron 4 carreras, van a terminar haciendo 17, casi ahí cerquita de lo que tenían pautado y en tan solo 5 meses y una semana. Vos fíjate, Pablo, que Eh, eran 22 las que estaban previstas para este año, sí, y hubo que improvisar y aparte, a ver, recuperar Turquía para mí, ojalá lo puedan mantener en el futuro en el calendario. Creo que Turquía tiene que estar sí o sí dentro del campeonato de Fórmula 1. Bueno, vamos a tener desafíos lindos, ahora viene Misano, bueno, se vuelve a Portugal. El trabajo que hicieron, como decís vos, es increíble, cómo lo que al principio tenían que repetir escenarios, como fue el caso de Silverstone o el Red Bull, cómo lograron resolver e incorporar nuevos desafíos, como van a ser los circuitos que se van a utilizar este año, ¿no? sí, sí, tal cual. Y hoy estaba leyendo que, viste, ya ahora a partir del fin de semana en Spa pueden ir 10 miembros más por equipo. O sea, poco Ajá, a poco también los protocolos van variando porque ya pueden llevar los hospitality, viste, los sí. semis que tienen. Bueno, en Europa están en otra sintonía con la pandemia. Acá seguimos sin carreras en el medio del campo. Acá estamos como que estamos en otro planeta, ¿viste? Nosotros vemos lo que pasa, la vida pasa por la televisión y lo que pasa por el resto del mundo, ¿no? Y Pablo, y el desafío de Bahrein, ¿no? Porque van a correr en un circuito perimetral con un promedio, se espera, altísimo, ¿no? Como si fuera una carrera tipo Indy. Es una prueba, está bien, porque se están probando cosas nuevas que tal vez algunas de ellas se puedan incorporar en el futuro, pero va a ser lindo esa anteúltima carrera en Bahrein, seguramente con un campeonato definido, poder correr a altas velocidades en un perimetral a la semana siguiente de correr el Gran Premio habitual, ¿no? Esa la quieren hacer de noche, Lonchi, puede ser, que es Sí, de nocturna, ¿no? noche, sí, De nocturna. noche. Las dos carreras nocturnas, pero la primera en el circuito habitual y la segunda en un Sí, perimetral de 3.000 y pico de metros. Va a ser menos de un minuto a la vuelta, algo que hace muchísimos años no pasa dentro de la Fórmula 1, ¿no? Un circuito de menos de un minuto a la vuelta es algo totalmente novedoso, ¿no? yo creo que algunas cosas que tuvieron que implementar de forma obligada este año, probablemente si gustaron y si todo salió bien, puertas adentro, ¿sí? Ellos lo saben desde el punto de vista organizativo y deportivo como categoría,
se puedan repetir. Me parece que hay muchas cosas que de esta experiencia se van a sacar y van a ser valiosas para el futuro, en el caso de la Fórmula 1 y de muchas otras categorías. Claro, vos fíjate, Pablo, que nosotros no podemos organizar una carrera y lo que decía, la Fórmula 1, más allá de sacar el campeonato, está resolviendo y probando cosas que a futuro pueden quedar dentro de la especialidad. Y lo mismo el NASCAR, hasta con las carreras de entre semana, la posibilidad de tener los circuitos iluminados, la idea de probar miércoles de NASCAR, como pasa con la NBA, con otros deportes dentro de Estados Unidos. Fíjate cómo de la crisis logran sacar provecho y probar cosas nuevas, ¿no? Bueno, la Fórmula 1, ¿cuál es? Mugello, bueno, Mugello, no recuerdo ahora, Mugello. hay una carrera que no va a tener el clásico viernes de actividad, ¿no? Sí, Mugello creo que es, Mugello, sí. Sí. Mugello. Así Viste, que... en una de esas te terminan en algunas carreras o fechas bajando los días de actividad y haces más comprimidas las carreras en semanas continuas. Claro. O sea, hay muchas cosas de las que seguramente van a sacar provecho. Claro, ahí dice, bueno, no sé cómo te llamas, la cuenta no me insulte, maldito, manejan unos manguitos, no es plata, a ver, es usar la cabeza, a veces no es cuestión de plata, es cuestión de trabajar. La plata ayuda, pero Ayuda. no todo es plata. A eso vas vos. Exactamente, No todo que es plata. no es que, o sea, que esto no es que lo consiguen por plata. Por supuesto que con dinero tenés mayor cantidad de recursos, pero también tenés gente pensando todo el día cómo generar cosas nuevas. Y esto es lo que ha logrado el NASCAR y lo que logra la Fórmula 1. Reitero, por supuesto que el dinero ayuda y hace a la felicidad, como dice el dicho. Pero se trabaja y hay otra visión de cómo sacar las cosas para adelante y buscar cosas nuevas para esta demanda permanente que hay de las nuevas generaciones, que obviamente tienen mucha oferta de cosas y que para poder mantener a las nuevas generaciones hay que ofrecer cosas nuevas, ¿no? Sí, también es otra mentalidad de ese tipo de sociedades en el día a día, Lonchi, ¿no? Sí. Nosotros, Sí. lamentablemente, me parece que cada vez estamos más alejados del mundo moderno. Tal cual, tal cual. Lamentablemente. Estamos a mediados del siglo XX y ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Bueno, Pablo, contame algo del regreso de Alonso. Desde un montón de cosas y desde el pensamiento, la cabeza de nosotros, ¿no? De la gente. De lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en el mundo con la apertura con Asia. Hay otro mundo, estamos realmente en el siglo XXI, pero nosotros realmente no entramos todavía. Bueno, contame algo del regreso de Alonso, ahí pedían recién varios. A ver, ¿qué opinás? Yo te escucho nomás. Mirá, esperá, me anoté acá, digo, a ver, esperá, porque ayer empecé a hacer un poquito de memoria y digo, bueno, hay un montón de casos de campeones del mundo que volvieron. A algunos les fue bien y a otros mal, o pasaron sin pena ni gloria. Le fue bien a Lauda. Sí. Lauda pegó el portazo, bueno, la famosa anécdota de cuando se subió el Colorado Zunino. Sí. De un momento a otro, antes que termine la temporada, en el año 79, volvió en el 82 y en el 84 fue campeón. Listo, no le busqué más vueltas. Sí, especuló, sumó los puntos. Nicky volvió a ser Nicky. Y salió campeón del mundo. Y compró más allá de que si querés poner esa cuota de fortuna por lo que sucedió en Mónaco cuando pararon la carrera y dio la mitad de puntaje y le termina ganando a Prost por aquella circunstancia, pero a un Prost que estaba ya como una figura absoluta de la Fórmula 1, Nicky grande le ganó el campeonato. Después tenés ahí cerca de esa época a Alan Jones, volvió sin pena ni gloria. Y con unos cuantos kilos de más. Con unos cuantos kilos de más, en equipos medio pelo, también es cierto, pero no anduvo. Tenés el caso de Alain Prost. Prost, ¿te acordás que se tomó un año sabático? Se termina? No, claro, lo echan de Ferrari por aquellas declaraciones que no les gustaron a los italianos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Te acordás, Pablo? Sí, no sé, alguna crítica seguramente, pero no recuerdo puntualmente, pero vos te acordás que Ferrari estaba para ser campeón y yo creo que por falta de orden interno se terminan perdiendo
el campeonato entre Prost y Mansell, porque era más una lucha intestina entre ellos que en tratar de haber hecho algo ordenado para vencer al rival. Habrá estado vinculado a eso, yo no me acuerdo ahora, pero sé que fue por lo que él habló que los Thanos lo rajaron. Sí. Después cuando vuelve y sale campeón, Lonchi. O sea, está bien, el Williams aquel era un auto formidable, pero no importa. El regreso fue exitoso. Mansell se va de la Fórmula 1, se queda sin butaca. Mansell se queda sin butaca porque Williams lo llama a Prost. Claro. Y se va a correr a Indy. Y en Indy anduvo bárbaro. Salió campeón. Salió campeón, anduvo bárbaro. Y cuando vuelve a Fórmula 1, ya en Fórmula 1, ¿viste? Ganó una carrera, qué sé yo, ya su última etapa con McLaren no anduvo bien. Bueno, se terminó yendo medio sin pena ni gloria. La vuelta de Schumacher no fue buena, Lonchi. Si vos lo ves, o sea, más allá de que mucha gente muy fanatizada con Schumacher te puede decir, bueno, Schumacher, y es probable, desarrolló todo lo que Mercedes empezó a lograr gracias a todo aquel trabajo que se hizo a raíz de Michael Schumacher, pero en cuanto a resultados, le terminó ganando Rosberg a Schumacher. Tal cual. O sea, vos lo podés ponderar a Schumacher en el desarrollo del auto, probablemente en lo que colaboró, en eso que había sido el regreso de Mercedes a la Fórmula 1, que años más tarde empieza a cosechar esos frutos. Pero en el mano a mano le ganó Rosberg a Schumacher. ¿Viste? Schumacher, desde que había aparecido en la Fórmula 1, no había perdido contra nadie. Tal cual. Él batió a todos los compañeros de equipo. Y cuando regresó, terminó perdiendo con Rosberg. Kimi es un loco lindo, ¿viste? Depende un poco también de él. De las ganas que tenga de correr. Se fue, no volvió a manejar autos súper competitivos, pero la verdad que a veces da pena verlo ahí. Sí. Yo digo, lo hace porque evidentemente le gusta, le apasiona y el resultado no le importa nada. Porque este año largó 2 o 3 carreras, la mitad de las carreras, último, clasificó último. Entonces, si vos analizás estos últimos campeones, ¿qué puede pasar con Alonso? Y yo lo veo más cerca de los que no van a volver para conseguir los grandes resultados. Y no tal vez por sus condiciones, porque tampoco está volviendo a un equipo de los 2 o 3 top. No sé qué puede pasar con Renault el año que viene, pero a mí me parece que en este año que fue tan especial para la Fórmula 1, no creo que haya tanto trabajo de desarrollo, que alguien pueda tener algo muy diferente el año que viene a lo que se vio este año, por toda la situación que se planteó en esta temporada, ¿no? Sí. Y bueno, ahí tenés más o menos un panorama de cómo le fue a los que hicieron lo que hoy intenta hacer Alonso, que además va a estar grande. O sea, uno las condiciones las puede mantener intactas y siempre están. Pero la edad en un montón de aspectos siempre te juega en contra. Siempre. Pues fíjate, Pablo, que se preguntaba qué iba a pasar con Hamilton tanto tiempo parado, ¿no? Hamilton tiene 36, creo, ¿no? 35, 36. Sí. Y la pregunta era... Alonso va a tener 39 para 40, Lonchi. 39, sí. Y tanto tiempo sin estar en la Fórmula 1, ¿no? Y más en un piloto competitivo como es él. Uno se pregunta si llegará para correr todo el año o a mitad de año, bueno, buscará alguna excusa para irse, porque verlo no se sentía cómodo estando mitad de pelotón con el McLaren, y va a ser más o menos el lugar donde va a estar el Renault normalmente, ¿no? Yo creo que él es consciente que en el 21 no va a poder, me parece a mí, pelear por cosas importantes. Pero tal vez eso lo lleve a tratar de estirar a un año más para en una de esas tener un auto más competitivo a la temporada siguiente.
que va a haber otras normas, que no sé, que quizás te encuentres con una Fórmula 1 donde muchas cosas se barajen y se den de nuevo. Yo no creo que del 20 al 21 veamos algo muy, muy distinto. Sí, tal vez del 21 al 22. Ah, pero ella va a tener 40 años para 41, ¿no? También. Y sí, y sí, y sí. Ahí escribía Daniel, dice, Prost había dicho abiertamente que la culpa de los malos resultados era el diseño de la Ferrari. Y eso le Al costó el diseño, puesto antes es de lo verdad. previsto. A la Ferrari, Sí, sí. qué máquina de triturar campeones, ¿no? Prost, Mansell, bueno, Sí, Alonso, ahora con Vettel. Vettel. Mm. Es una máquina de triturar campeones del mundo. Sí, de triturar campeones y de mal a los pilotos también. El otro día leí unas Ujú. declaraciones de Mauro Forgieri, poca gente tan autorizada para hablar del mundo Ferrari como Forgieri, ¿no? Y él dijo algo así como que si estuviese Don Enzo Ferrari, a Vettel no se lo trataría de este modo. Claro. Y él estuvo al lado de Ferrari y fue uno de los niños mimados de Don Enzo, que muy joven lo puso a diseñar las Ferraris de Fórmula 1 y después prototipo, ¿no? Y no era tampoco un nene fácil Forgieri, ¿eh? No, no, pero bueno, es de la época del Lole, ¿no? Sí, preguntale al Lole. Áspero, pero realmente el mundo Ferrari es increíble y bueno, y ahora uno se pregunta qué iba a pasar con dos jovencitos, ¿no? Porque Leclerc tiene esas dos victorias del año pasado, ha demostrado que condiciones le sobran, y Carlos Sainz, dos chicos que van a estar arrancando el año, uno sin victorias y el otro con dos victorias, digamos, dudosas, con ese motor con el cual ganó, y tienen la responsabilidad de llevar adelante lo que va a ser Ferrari en estos momentos, que es un volcán, ¿no? Claro, pero gran parte del éxito no es solo el piloto manejando, sino también el coche, obviamente, pero todo lo que es la organización y el rango claro de autoridades, de quienes manejan el equipo. Y eso es lo que supo manejar, y siempre, fíjate que el otro día en la charla de Mesa de Campeones lo destacó Rubinho Barrichello, supo manejar muy, muy bien Michael Schumacher. Schumacher armó el equipo a su medida en cuanto a la gente. Ujú. Si la gente no la acomoda a su gusto, el piloto es muy complicado el mundo Ferrari. Ahí Es muy, muy preguntan, complicado. Ese fue el gran mérito sí, de de Schumacher. Schumacher. No se cansa de decirlo Barrichello, ¿viste? Claro, siempre, cada vez que le preguntamos, Sí, y bueno, evidentemente no era un equipo italiano en esos momentos. Eh, exacto, exacto. Ahí dice Héctor, algunas informaciones dan cuenta de que Alonso llega a Renault porque compró acciones del equipo. ¿Qué hay de cierto? No, no sé, no, desconozco. Por lo menos no tengo conocimiento que él haya comprado Sí, acciones. sí, salvo que haya comprado a alguien, no es de los que compra habitualmente. Con la plata es difícil el hombre. Se pone nervioso para pagar una cena, te imaginás para comprar acciones de Renault, ¿no? Así que veremos. Pablo, ahí preguntaban, a ver, dice, ¿qué opinás del par de Messi? De la ida de Messi del ¿De qué? Barcelona. De la ida de Messi del Barcelona, ¿Ves? pregunta Iñaki. ¿Sabés dónde va Messi, no? Al Manchester City. No, el equipo Honda de MotoGP en lugar de Márquez. ¿Por? ¿No viste en las Vi, redes sociales? vi las redes, sí, Lo sí. puso el equipo Honda a Messi con con el traje y enseguida Márquez puso. Márquez obviamente lo tiene allá arriba, es muy seguidor del Barça, de ir a la cancha y todo, Márquez. Lo Sí, tiene ahí arriba en el pedestal a Messi. No sé, hoy lo último que estaban diciendo era que iba al Manchester City sí, de sí. Messi. ¿Qué Equipazo. dice, qué dice Iñaki? ¿Dónde me lo imagino o dónde me gustaría que juegue? Sí, ¿qué opinabas? Y ahora él está contento porque dice que va a ir Ah, al Inter de Miami. Y capaz que termine en Estados Unidos. bueno, los dueños de la franquicia del Manchester City tienen El de New también York. El de New el de York. New York y tienen otro equipo en otra liga que poco a poco va camino a crecer como la estadounidense, que es la australiana. Ajá, ajá. Y se dice que el contrato ya sería a tantos años que prevén que el retiro de Messi sea en los Estados Unidos, Ujú. para, bueno, potenciar lo que están buscando cada vez más
la liga de allá. Bueno, Pelé, ¿te acordás que se retiró en el Cosmos de Nueva Claro, York? en el Como junto con Beckenbauer, Con que eran los dos mirá. máximos referentes. Bueno, Pablo, nos va a quedar, te voy a invitar Bueno, dentro de unas semanitas, porque nos quedó el año 2004 de Schumacher, que es impresionante. Cuando uno lo mira y lo habrás analizado, es impresionante. Yo creo que debe ser el título con mayor diferencia con el resto en la historia de la Fórmula 1. Por eso elegí ese último para charlar. Después del Lotus 98, tenemos 6 minutos. ¿Podés contar la historia del Lotus 98T en estos 6 minutos? sí, bueno, no sé tanto como para contar la historia del Lotus T98. Lo llamamos a Sí, Rodo no, sí que lo había hecho Gerard Ducarouche, que era un diseñador de los buenos de esa de ese época. entonces en la Fórmula 1 de la época, y que era la época de los motores turbo, de los motores sobrealimentados, Contá ¿sí? lo que era eso. Bueno, Esos motores de clasificación. el reglamento era, el motor era 1.5, pero con turbo. Sí. Y le daban música a la sobrealimentación para clasificar, y se hablaba de 1200 caballos, de 1200 HP. ¿Por qué digo se hablaba? Porque los bancos de pruebas de aquella época no estaban capacitados, si así quisiesen haberlos medido, para medir semejante potencia. Hablamos de 1986. 1986. Entonces, ¿qué pasa? Utilizaban motores para clasificar, porque después de 2 vueltas de ponerle una sobrealimentación que lo lleve a 1200 HP, se rompían, había que desecharlos. Entonces, era como salir a clasificar hoy para los pilotos con la vuelta de la goma. Bueno, era la vuelta del motor, lo tenías que aprovechar ahí. Te tenías que aprovechar la goma y el motor. Y en eso era un fenómeno Ayrton Senna, que estaba en ese momento en el equipo Lotus y hizo 8 poles de 16 carreras, con un auto que no estaba para pelear el campeonato. Senna ganó 2 carreras, hizo 8 poles y ganó 2 carreras, pero clasificando era un monstruo. Y después esos 1200 caballos los bajaban a 900 para correr. Igual era una bestialidad, Lonchi, o sea, 900 caballos. Pero vos fijate que le quitaban 300 HP para que, bueno, el motor después aguante en la carrera. A Sí. 1200 caballos los ponían para clasificar y listo. Eran los motores, Los solo motores para el sábado. Los motores usaban la cerámica que tenía el transbordador espacial para poder soportar las temperaturas que se ponían, dicen al rojo vivo, esos motores de clasificación, tenían esa cerámica que usaba el borde del transbordador espacial. Claro, hablan de 4 bar. En aquella época, yo creo, vos lo deberás tener presente, que en algún momento en Campeones presentamos un motor de esos turbo de Renault De en un Renault, banco sí, de pruebas. sí, Debe haber sido uno de esos. sí. Sí, que se mostraba que daba el Bueno, rojo vivo. Nosotros lo pusimos en campeones. Hay que ver si lo puede claro. encontrar, Pablo. Estaría bueno ponerlo si se llega a Y encontrar. en algún archivo debe estar. Yo tengo, Pablo, Pero alguna bueno, era información. ¿Eh? ese, perdóname, para redondear, Sí, ese campeonato Senna termina cuarto, es el famoso campeonato de esos 4 velocistas impresionantes que eran Prost, Mansell, Piquet y Ayrton, ¿no? correcto, McLaren, que sale campeón con Prost, tenía el Tag Porsche. correcto. Williams el Honda y el turbo de Lotus era el Renault. Sí, ahí dice Jorge Dominico que quiere que hagamos un especial la noche de Le Mans. La vamos a ver la carrera, Jorge. Después la charlamos. Algunos datos que tengo, Pablo, a ver. El 11 era el número que tenía Ayrton Senna. Y el 12 era para su compañero de equipo, un piloto escocés, Johnny Dumfries. Que no figuró nunca. Ahí vos fijate la diferencia, Claro, lo que yo te Ayrton ganó. decía, que el Lotus lo ponía Senna y el compañero no figuró en todo el año. Quinto en su mejor resultado. En Hungría, Ayrton ganó 2 carreras, lo que decías vos. Fue el último año de John Player Special, el último año del Lotus negro, que después pasó al amarillo de Camel. Ya estamos en los últimos 2 minutos, me está marcando, Pablo. Bueno, Ganó en Jerez de la Frontera y en Detroit. Y dicen que Renault quería poner a Derek Warwick, pero Ayrton no quiso saber nada de contar
con un piloto que le peleara de igual a igual. Recordamos que se había ido Elio De Angelis. Y Ayrton quiso poner a Mauricio Gugelmin. Y, en definitiva, John Player Special quería un piloto británico, por eso eligieron al escocés Johnny Dumfries. Esa es la historia. Después se había ido De Angelis a Brabham, se mata, y termina Derek Warwick subiendo al auto que deja Elio De Angelis, que reiteramos se había ido en ese momento de Lotus. Bueno, ¿la pasaste bien, Pablito? Sí, lindas historias, qué sé yo. Una charla de café que la podemos seguir todo el día hablando. Sí, y que nos gusta Esperemos tanto. que le haya gustado a la gente. Sí, gracias a todos los que nos siguieron. Bueno, la próxima vez vamos a charlar de lo de Schumacher, nos quedó también lo de Eusebio Marcilla, el Caballero del Camino, y algunas historias más que vamos a armar. Gracias, Pablo. Los que preguntaban qué pasa con el TC, cortito, ¿querés contarle qué pasa? Preguntaban si volvía al TC algunos que entraron recién. Hoy había una reunión, no sé cómo fue, entre Hugo Mazacane y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, pero yo, ojalá me equivoque, no soy optimista que se pueda correr el 6 tampoco. Abrazo, Daniel Superrey, ahí en Bahía Blanca. Gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos. Chao, Pablo, gracias. Y Gracias. mañana los futboleros, y también le gusta el automovilismo, tenemos al vasco Julio Larticochea. Chao, Pablo, Grande el gracias. Vasquito, chao, chao, Hasta chao. pronto, chao, Pablito, gracias. Chao.